Capítulo 21. En casa, a Jaune le encantaba la idea de que sus hermanas se metieran en su cama después de una pesadilla o durante una tormenta. La idea de que se sentirían seguras y protegidas solo porque él estaba allí le llenaba el corazón de alegría. Sin embargo, nunca lo hacían. Las mayores, por razones obvias, pero incluso las más jóvenes nunca buscaban a su hermano mayor. Siempre eran las hermanas mayores a las que buscaban, generalmente Saffron. Jaune supuso que incluso su hermana menor reconocía que él era demasiado débil y cobarde para luchar contra las criaturas imaginarias de la noche. Pero ahora las cosas habían cambiado. En primer lugar, los horrores imaginarios resultaron no ser tan imaginarios después de todo, y en segundo lugar, una chica había acudido a él en busca de refugio para pasar la noche. Sin embargo, no era una de sus hermanas, y eso provocó un torrente de emociones completamente diferente en todo su corazón. Esmeralda dormía silenciosamente acurrucada contra él con la cabeza apoyada en su pecho, y solo para completar la imagen romántica, en algún momento durante la noche Jaune había envuelto su brazo alrededor de sus hombros. Si alguien los hubiera visto, no habría dudado en suponer que eran una pareja. Pero no lo eran y ahí estaba el problema. Jaune no sabía qué hacer ni cómo sentirse. En cuanto a la parte de la acción, no estaba seguro de si debía despertar a Emerald o no. Era bastante temprano en el día, pero probablemente sería mejor explorar tanto como fuera posible mientras saliera el sol. Por otro lado, la noche anterior había sido bastante dura y podrían ser más eficientes en el tiempo que tenían si dormían un poco más. Además, esto se relacionó con la parte del sentimiento, simplemente no quería despertarse allí. Incluso antes de Metros Glen, Emerald nunca parecía estar en completa paz cuando dormía. Siempre era como si su mente estuviera descansando a medias, lista para poner su cuerpo en acción en cualquier momento. Era claramente una habilidad que había adquirido de su vida en la calle, pero que Jaune esperaba que se hubiera disipado después de vivir con él durante un tiempo. ¿Era una señal de que no confiaba en él? No lo creía. Jaune simplemente creía que era un hábito del que le estaba costando mucho deshacerse. Esta era la única vez que la había visto durmiendo profundamente. Era un poco extraño dado el lugar donde estaban, pero considerando que los ecos los amenazaban más internamente que externamente, tal vez tenía sentido que ella centrara toda su atención en su interior. Jaune no creyó ni por un segundo que su presencia fuera la razón del cambio drástico. No era como si dormir juntos fuera una poderosa defensa emocional. Estaba bastante seguro de que dormir juntos no había detenido ni un solo sueño. Se había despertado de los recuerdos de al menos otras 3 personas durante la noche, y por la confusión que había entre medio, estaba seguro de que Emerald había experimentado al menos esa cantidad. Dormir juntos directamente no había hecho nada, pero indirectamente la sensación de tener a alguien a su lado cada vez que se despertaba era muy tranquilizador, le recordaba que no estaba solo. Por eso, volver a dormir y enfrentarse a los sueños de nuevo no era tan difícil, pero eso lo llevó a la parte mucho más compleja de su dilema, la sensación. ¿Cuáles eran sus sentimientos hacia Esmeralda? Ella era hermosa, de eso no había duda. Era su compañera y pasaban prácticamente cada segundo juntos. Incluso vivían juntos, así que no era como si no se conocieran lo suficiente. De hecho, Jaune apostaría a que conocía a Emerald mejor que nadie. Lo contrario probablemente también era cierto, al menos en lo que respecta al nuevo él. Había cambiado mucho después de ser rechazado en Beacon y convertirse en cuidador. Dudaba que su familia lo reconociera aún más. La idea le hizo sonreír. Debería llamarlas después de esto. Todavía no había tenido tiempo de hablar con sus hermanas después de todo lo que había sucedido. Sus ojos se posaron en la belleza de cabello verde que dormía a su lado. Tal vez debería presentarla. No, eso sería demasiado pronto y a Emerald definitivamente no le gustaría que todas sus hermanas la interrogaran. Aún así, con todo el tiempo que pasaban juntos y su posición, era natural que creciera cierto nivel de atracción entre ellos, y Jaune podía admitir que podría ser muy romántico. El brazo de Jaune se tensó inconscientemente alrededor de sus hombros. ¿Realmente formarían una buena pareja? Pensándolo bien, peleaban todo el tiempo. Rara vez podían pasar una hora juntos sin que uno de ellos soltara un comentario sarcástico. También había que tener en cuenta los propios sentimientos de Emerald. No importaría lo que él sintiera si ella no sentía lo mismo, y a pesar de su situación actual, era difícil determinarlo. Claro, ella podría haberle pedido acostarse con él, pero eso se debía a la situación.
No era imposible que hubiera algunos sentimientos románticos detrás de eso, pero él no estaba dispuesto a apostar por eso. Para ella, esto probablemente no era muy diferente a dormir en la misma habitación, y habían estado haciendo eso desde que se conocieron. Luego estaba su burla de que salieran o incluso se casaran a veces. ¿Era así como se metía con él, o estaba tratando de darle pistas de que quería que diera el siguiente paso? Sin embargo, Emerald era una chica muy directa. No podía imaginar que ella no lo dijera abiertamente si estaba interesada en él. Entonces, el hecho de que ella no lo hubiera hecho significaba que no pensaba en él de esa manera. Jaune gimió y volvió a inclinar la cabeza para mirar el techo agrietado. Todo era muy complicado. Si su madre estuviera allí, probablemente le gritaría por pensar demasiado y tratar el amor como un problema analítico. No era así como funcionaba y, en el fondo, él lo sabía, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Por ahora, dejaría todo eso en un segundo plano. Este no era el lugar para poner todo eso sobre la mesa. Una vez que este trabajo terminara, lo enfrentaría. Después de todo, estaban planeando tomarse un descanso, ese sería el mejor momento. Lejos de este lugar que estaba causando estragos en sus emociones. Era hora de volver al trabajo. Jaune sacudió suavemente a Emerald para despertarla. No habría podido volver a dormirse ni aunque quisiera, así que dejarla dormir no tenía sentido, aunque ella probablemente no estaría de acuerdo. Los ojos rojos se abrieron y pasaron de la confusión del despertar a la conciencia plena más rápido de lo que Jaune jamás hubiera soñado. Ella no tartamudeó ni se sonrojó por su posición actual. Simplemente se apartó de él y comenzó a recoger el campamento, sabiendo lo que estaban haciendo sin que él tuviera que decir una sola palabra. Ahora estaban en sintonía, y por eso, a pesar de la máscara perfecta de Emerald, él podía decir que despertarse a su lado la había puesto un poco nerviosa. Estoy totalmente a favor de salir de aquí lo más rápido posible, pero ¿no crees que deberíamos desayunar antes de desarmar nuestro campamento? Emerald se detuvo en seco y Jaune se rió entre dientes. Sin duda se dio cuenta de que la habían pillado. Su prisa la había delatado, ¿y qué era esto? Era un matiz rosa lo que Jaune vio. Lenta y robóticamente, Emerald dejó lo que sostenía, tratando de darse tiempo para pensar en un comentario que lo explicara todo. Desafortunadamente para ella, Jaune se le adelantó. No tienes por qué sentirte avergonzada. Siempre supe que serías una persona muy pegajosa al dormir. Ella respondió con brusquedad, con un rubor más intenso que nunca, pero con una sonrisa segura. Sí, estoy segura de que lo pasaste muy bien. Pero no dejes que esa recompensa se te suba a la cabeza. Oye, ¿qué quieres decir con recompensa? Recuerdo que fuiste tú quien pidió un compañero para acurrucarse. Obviamente estás recordando mal. Anoche vi tu mirada perdida y patética y decidí hacer alguna obra de caridad. Tener a una chica tan hermosa como yo durmiendo a tu lado debe haber sido un sueño hecho realidad, pero veo que se te subió a la cabeza, así que puedes decir adiós a volver a acercarte a estos bebés. Se inclinó hacia adelante para darle a Jaune una buena vista de su pecho e incluso los juntó solo para asegurarse de que él supiera lo que estaba insinuando. Fue muy infantil y tonto, pero maldita sea, funcionó. El calor le subió por el cuello y la cara y supo que Emerald lo había pillado mirándolo. Con una sonrisa ganadora de un premio y sin un toque de rosa como si esto fuera de alguna manera menos embarazoso que dormir juntos, se dio la vuelta y se fue a buscar los suministros para comenzar el desayuno. Sus caderas se balanceaban notablemente mientras caminaba. ¿Dónde se había ido esa chica que se le pegaba tan tiernamente mientras dormía? La quería de vuelta. Esa esmeralda estaba rota. El desayuno no fue gran cosa. Tocino cocinado al fuego con galletas a un lado. Jaune había traído suficiente comida para que les durara una semana y media y mucho más si necesitaban racionar, pero eso no era una gran preocupación. Si algo salía mal, Jaune estaba seguro de que Whitley podría lanzarles desde el aire cualquier suministro que pudieran necesitar. ¿Tenemos realmente un plan para hoy o simplemente vamos a andar por ahí otra vez? Preguntó Emerald. Técnicamente, pasear es un plan. ¿Sabes lo que quise decir? Si no hubiera sabido qué hacer ayer, ¿de verdad crees que habría encontrado una nueva pista mientras dormíamos? Tienes razón, supongo que fue una pregunta estúpida, por supuesto que no tenemos un PL, porque lo hice. Esmeralda dejó de comer sorprendida y escéptica. Entonces, ¿tenemos un plan? No precisamente. Ella entrecerró los ojos y lo miró con irritación. ¿Podrías explicarme qué quieres decir con eso? Jaune hizo como si se frotara la barbilla y tarareara de forma desagradable.
Si tuviera que describir nuestra situación, diría que todavía no sabemos en qué dirección se supone que debemos ir, pero encontré una brújula. La galleta que Emerald sostenía se desmoronó en el suelo mientras su mano se cerraba en un puño. Provocarla probablemente no había sido una gran idea, pero no pudo evitarlo. Además, necesitaba una forma de igualar el marcador. Hable en términos que pueda entender, afirmó Emerald. Qué fácil hubiera sido revertir la situación, pero Emerald no era tonta. Era claramente una trampa. Si él decía algo ingenioso, ella tendría toda la justificación para atacarlo. Bueno, él no iba a caer en la trampa. Esos sueños de anoche no fueron todos pesimistas. Uno de ellos me enseñó cosas interesantes sobre el Monte Glen. Hay mucho más de lo que estamos viendo. ¿Qué significa eso? Creo que sería mejor mostrártelo. El subterráneo del Monte Glen era digno de contemplar. Una ciudad que no se acercaba ni por asomo al tamaño de la de arriba, pero aún más grande que el pueblo en el que creció Jaune. La luz del sol se filtraba a través de los numerosos agujeros del techo iluminando la expansión subterránea, pero al caer la noche este lugar probablemente se convertiría en un pozo de oscuridad. No era bueno, ya que les llevó la mayor parte del día encontrar una forma de bajar hasta allí sin romperse el cuello, el aura era agradable y todo eso, pero Jaune no estaba listo para probar su estrategia de aterrizaje por primera vez. Bajar aquí no fue más que una corazonada provocada por un sueño. Técnicamente, el Monte Glen había caído 2 veces. Una vez cuando el mundo superior fue invadido y luego cuando irrumpieron en el mundo inferior. La mayoría de la gente se preguntaría por qué alguien se quedaría aquí abajo cuando la ciudad superior cayó. Debían saber lo peligroso que era, pero gracias a ese sueño, Jaune no tuvo que preguntárselo. El Monte Glen había sido creado con un propósito muy específico: aliviar la carga de población en Vale. Aquellos que llegaron al Monte Glen descubrieron que no eran exactamente bien recibidos. No importaba que los Grimm estuvieran en su puerta. Tenían que estar sentados en el sofá de la sala de estar antes de que se llamara a la evacuación, demasiado tarde en ese momento. No es de extrañar que surgieran tantos ecos de enojo. Personas a las que no solo les robaron la vida, sino que también las traicionaron las personas que creían que la protegerían. Jaune también estaría cabreado. Esa era la razón por la que había pensado en bajar allí. Cuanto más cerca estuvieran del epicentro, más probabilidades había de que encontraran algo útil, o eso esperaba. Como le había dicho a Emerald, no estaba basando esto en ninguna evidencia. Simplemente se sentía bien y carecía de algo más que fuera lo suficientemente bueno. Parecía que había muchos menos Grimm que en la superficie, así que al menos esa era una ventaja innegable. Los 2 espeleólogos aficionados finalmente tocaron el nivel inferior después de su largo descenso. Bueno, lo logramos. Emerald no parecía impresionada. Todo parece igual, excepto que está más sucio y espeluznante. ¿También hueles eso? Ahora que lo mencionaba, algo olía raro. Jaune recordaba haber olido algo similar cuando saltó del toro. Nunca se había ido, solo se había acostumbrado, pero ahora definitivamente era más fuerte. Sí, ¿sabes qué es? Preguntó sin poder identificarlo. Ella se encogió de hombros. Ni idea. Ni siquiera puedo pensar en algo similar. No está mal, pero al mismo tiempo, no me gusta mucho. Yo también, pero el lado positivo es que los olores antinaturales significan que nos estamos acercando. ¿Más cerca de qué? Nuestro objetivo es implantar algo bueno en estos ecos, y puede que no sepa a qué huele un recuerdo feliz, pero estoy bastante seguro de que esto no lo es. ¿Crees que hay más ecos agrupados aquí abajo y por eso huele así? ¿Así huele un fantasma? Genial, criaturas que no podemos ver, oír ni tocar, pero sí oler. Si empiezo a notar algo extraño, me voy. No me importa lo que haga Román si nos vamos. Nada podría ser peor que eso. Por favor, no digas eso en voz alta, dijo Jaune, con un rictus. De alguna manera, Román siempre sabe lo que estoy haciendo y tengo miedo de que, si lo oye, haga algo solo para fastidiarte. Estás exagerando. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. La absoluta desesperanza que irradiaba Jaune fue suficiente para atraer a unos cuantos Grimm. Los aniquilaron en poco tiempo, pero fue suficiente para convencer a Emerald de que estaba siendo completamente sincero. A medida que avanzaban, Emerald seguía mirando a su alrededor como si Román fuera a saltar en cualquier momento. Jaune no se sorprendería si lo hiciera. Su primera parada fue la estación de tren, la única diferencia notable entre este lugar y la ciudad que se veía arriba, aparte de las vías.
Sorprendentemente, el tren todavía estaba estacionado en el andén de enfrente, un armazón oxidado que aún esperaba ser llenado. ¿Crees que aún puede funcionar?, preguntó Esmeralda mientras pasaban. Quizás, limpiarlo un poco, llenarlo de polvo y teóricamente debería ser así. Ya no hay ningún lugar a donde ir. Con esa nota feliz, se decidió que Emerald investigaría los vagones del tren mientras él revisaba el edificio de la estación. El interior era bastante vacío, con solo algunos escritorios, pilas de papeles gastados y polvo, mucho polvo. Jaune no creía que encontraría nada allí, pero siguió deambulando para no terminar demasiado pronto. Hurgó en los escritorios sin éxito e intentó leer algunos de los documentos, pero eran tan ilegibles que bien podrían haber estado en otro idioma. Había una computadora en uno de los escritorios y, como no tenía nada mejor que hacer, Jaune presionó el botón de encendido sabiendo que no se encendería. Por eso casi saltó un pie en el aire cuando lo hizo. La brillante pantalla holográfica iluminó la habitación y se omitió cualquier tipo de inicio y se mostró una pared de texto. Jaune se sentó para ver mejor y vio que eran los horarios de la estación. Las llegadas y salidas de los trenes estaban todas registradas con una precisión de milisegundos. Jaune se desplazó por la página por pura curiosidad, pero pronto se hizo evidente que algo iba muy mal. La última entrada debería haber sido el día en que los Grimm irrumpieron en el subsuelo o tal vez el día anterior, pero ese no fue el caso. Hubo un intervalo de aproximadamente 2 años y nada antes de que de repente se registrara una nueva entrada. A partir de allí, las entradas se colocaron esporádicamente. Algunas ocurrían con más de 1 año de diferencia y otras con minutos de diferencia. Al llegar al final de la página, Jaune encontró algo particularmente alarmante. Las 2 últimas entradas tenían la fecha fijada para el día anterior. Si el tren realmente había estado en funcionamiento, él y Emerald habían estado al tanto de ello. Antes de que pudiera investigar más, la computadora se apagó y, sin importar cuántas veces presionara el botón de encendido, no volvía a encenderse. Está bien, todavía no era momento de empezar a asustarse. No había forma de que el tren siguiera funcionando. Probablemente era solo un error. Parecía que todos los registros se grababan automáticamente. Probablemente había un sensor en la vía o algo así y Grimm podría haberlo activado fácilmente a lo largo de los años. No te preguntes cómo ese sensor todavía estaría encendido, la computadora lo hacía, así que no era irrazonable. ¿No se suponía que los fantasmas se metían con los campos electromagnéticos o algo así? Esa podría ser la explicación. Era una linda teoría la que acababa de elaborar, pero Jaune sabía que, sin importar el razonamiento que se le ocurriera, a menos que saliera a ver el tren en sí, no estaría satisfecho. Solo le preocupaba lo que pudiera encontrar. Ya tenía suficientes problemas sin agregar trenes fuera de control a la mezcla. Jaune salió del tren, se acercó al costado del tren y se puso de rodillas para examinar el tren de aterrizaje. Si el tren había estado en movimiento, había una manera fácil de saberlo. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que las ruedas tenían una capa de polvo de al menos 1 pulgada de espesor. Este tren no se había movido en mucho tiempo. Oye, Jaune. ¿Me escuchas? Quizá quieras venir a ver esto. Y de repente, su alivio se desvaneció. Si Emerald había encontrado algo que creía que era lo suficientemente importante como para llamar su atención, entonces no podía haber sido bueno. Estaba de rodillas, mirando fijamente al suelo, cuando Jaune la encontró cerca de la cabeza del tren. ¿Qué querías que viera? Antes de mostrarte, no habrás pasado por aquí antes, ¿verdad? No. Eso es lo que pensé, pero ahora la pregunta es ¿quién hizo esto? Jaune miró por encima de los hombros de Emerald y vio de qué estaba hablando. Huellas en el suelo que eran tenues, pero que aún podían distinguirse como humanas o faunísticas. Jaune no sabía mucho sobre rastreo, pero dedujo por la expresión de Emerald que debían haber sido lo suficientemente recientes como para sugerir que no estaban solos allí abajo. No lo entiendo, dijo Emerald, poniéndose de pie. No tiene ningún sentido. Sí, y eso no es lo único, explicó Jaune lo que descubrió en la estación de tren. Da miedo, pero revisé el interior del tren y vi los controles. Créeme, nadie los ha tocado en más de 1 década. Tiene que ser un error. Esas huellas, por otro lado, no lo son. ¿De quién podrían ser? ¿En realidad, crees que podría ser Román? Emerald miró a su alrededor nerviosamente. Jaune lo pensó un momento, pero negó con la cabeza. No, bromas aparte, dudo mucho que Román esté aquí. Nos envió aquí específicamente porque no podía venir.
Si hubiera podido venir él mismo, no nos habría pedido ayuda. Estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué motivos tendría alguien para estar aquí abajo? Tal vez sean las mismas razones que nosotros. El monte Glen está lo suficientemente cerca de Vale como para que toda la oscuridad que atraen los ecos sea un problema. No somos los únicos cuidadores del mundo. Es posible que alguien más haya llegado antes que nosotros. Creo que tienes razón y que otro cuidador podría ser bueno para nosotros. Podríamos intercambiar información. ¿Realmente tenemos alguna información que intercambiar? Emerald se sonrojó. Quise decir que podríamos trabajar juntos para resolver este problema. Sería mejor aunar recursos. ¿No estás siendo inusualmente optimista? Ni siquiera sabemos con seguridad si son un conserje o si no nos atacarán en cuanto nos vean. Tal vez piensen que es mejor eliminar a la competencia. ¿Y no estás siendo inusualmente pesimista? Escucha, no me gusta mucho tener que ir a buscar a un extraño, pero prefiero encontrarlos antes de que ellos nos encuentren, especialmente si son hostiles. Entonces, ¿crees que deberíamos ir tras ellos? ¿Crees que no deberíamos? No, es solo que... Jaune señaló hacia donde conducían las vías. Directamente al túnel del tren. El muy oscuro y espeluznante túnel del tren. No me digas que tienes miedo. Cuando hay fantasmas reales rondando este lugar, sí, estoy un poco preocupado. No eras así en la mansión Schne. En la mansión no había túneles interminables de oscuridad y muerte. No puedo creerlo, dijo Emerald poniendo los ojos en blanco. Vamos a seguir adelante. Estoy segura de que la larga caminata será más que suficiente para que te burles de mí. La pareja preparó sus linternas y se dirigió a la entrada del túnel. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, un ruido extraño que parecía una mezcla entre un gemido y un estruendo los llamó desde adentro. Era lo suficientemente fuerte como para sacudir algunos escombros del techo del túnel. Bueno, eso no es un mal augurio, dijo Jaune. Incluso Emerald parecía un poco conmocionada ahora, pero ya habían tomado su decisión, por lo que solo podían seguir adelante. Jaune nunca había experimentado una oscuridad como esta. La mayoría de la gente probablemente no la había experimentado. El tipo de oscuridad donde ni siquiera podía ver su mano frente a su cara. No era una exageración decir que el haz de luz que salía de sus linternas era su única visión del mundo a oscuras. Un peligro sustancial al caminar por un túnel subterráneo abandonado. Incluso con aura, un paso en falso podría causar lesiones graves. Sin mencionar que un green prácticamente escurridizo podría significar su fin. Su mejor opción era utilizar las vías de acero como punto de referencia. Mientras se mantuvieran a una distancia prudencial de las tablas de madera que sobresalían, que solo estaban esperando para hacerlos tropezar, no se perderían. El rastro de huellas que habían estado siguiendo se había perdido en la oscuridad hacía mucho tiempo, por lo que esta era su única opción. Solo tenían que esperar que su presa no se saliera de las vías principales y se dirigiera a un túnel de mantenimiento. Pasar por encima de ellos sería el peor escenario posible. Lo único que le impedía a Jaune creer que eso no sucedería era ese olor antinatural que se hacía cada vez más fuerte a medida que avanzaba. Como dijo Emerald, no era un olor desagradable ni repugnante. Simplemente no se sentía bien, como el equivalente a un sonido de muy baja frecuencia, y a estas alturas estaba dominando todo lo demás. Si esta tercera persona realmente perseguía el mismo objetivo, no debería desviarse. Sin embargo, pronto la desviación se convirtió en una preocupación menor, ya que el camino se dividió más adelante y creó dos caminos en lugar de uno. Cada uno de ellos se dirigía a un túnel de aspecto idéntico. Sin embargo, eso no podía ser correcto. Las vías solo conectaban Metros Glen con Vale. No debería haber ningún camino alternativo, simplemente no había ningún otro lugar al que ir. Sin embargo, la evidencia de lo contrario estaba justo frente a él. ¿Hacia dónde crees que deberíamos ir? Le preguntó a su compañero. No hay respuesta. Se le cortó la respiración y el peso en la espalda aumentó mientras hacía girar la linterna a pesar de que ya se había dado cuenta de lo que había sucedido. Emerald había desaparecido. Jaune intentó recordar la última vez que había visto el haz de luz de su linterna. Definitivamente habían caminado juntos por el túnel e incluso habían estado hablando entre ellos. Lo recordaba, pero ¿cuándo había dejado de hacerlo y por qué no se había dado cuenta? ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de que la mitad de su fuente de luz había desaparecido? ¿Cuánto tiempo había estado caminando solo, con el piloto automático? ¿Cuánto tiempo había estado caminando?
Todo se estaba volviendo borroso. La oscuridad lo devoraba todo, incluido el tiempo. Sacó el pergamino y lo metió en el bolsillo. No había esperanzas de conectarse con Emerald a estas alturas, pero comprobar la hora podría ayudarlo a orientarse, o podría empeorar las cosas al decirle que eran las 3 de la mañana. Puede que no supiera exactamente a qué hora entraron en el túnel del tren, pero no podían ser más tarde de las 4 y, sin importar lo desordenada que estuviera la escala de tiempo de Jaune, no había forma de que hubiera estado caminando durante casi 12 horas. ¿Debería regresar por donde vino y buscar a Emerald? No, no podían haberse separado de esta manera de forma natural. Algo había causado esto, ya fueran los ecos, la tercera persona desconocida o algo completamente diferente. De todos modos, dado que esto se hizo a propósito, era poco probable que retroceder lo solucionara. Avanzar era la única opción, pero ¿cuál era la correcta? El túnel se dividió en dos y solo había uno de él. Quizás no era real. Quizás la elección no importaba en absoluto, pero tal vez estaba atrapado en un laberinto del que solo eligiendo el camino correcto podría escapar. No había pistas sobre cuál era el camino correcto y no tenía sentido esperar a que apareciera una. Para bien o para mal, Jaune se desvió hacia la izquierda. Emerald se estaba ahogando. El agua se arremolinaba alrededor de sus fosas nasales y boca, haciendo que sus pulmones gritaran. No sabía cómo había llegado hasta aquí, pero no era como si tuviera un vacío en su memoria ni se hubiera teletransportado de repente. Recordó haber entrado en el túnel con Jaune, y recordó haber hablado con él mientras evitaban tropezar con las vías del tren, y luego recordó estar aquí. Debería haber habido un paso entre los dos últimos, pero no lo hubo, pero como ella dijo, no fue porque faltara algo. Los eventos sucedieron tal como ella recordaba, solo que en este caso se había ignorado la causalidad. El evento B no había ocurrido debido al evento A, los dos existían independientemente uno del otro. Era como lo opuesto a cómo se edita una película donde se cosen dos tomas para crear la ilusión de una narrativa continua. En este caso, era como si una sola toma se dividiera en dos para crear la ilusión de que había habido un corte. Pero Emerald no tenía tiempo para filosofar sobre todo eso. Tenía que preocuparse por conseguir que el aire entrara en sus pulmones. Eso era más fácil de decir que de hacer. En primer lugar, Emerald no era una nadadora muy prolífica. Sabía cómo, pero no era como si frecuentara las piscinas públicas de Vale. En segundo lugar, no se sabía la dirección del aire respirable. En tercer lugar, incluso si lo supiera, ¿podría contener la respiración el tiempo suficiente para alcanzarlo? Si hubiera pensado con claridad, podría haberse relajado y haber dejado que su flotabilidad natural la guiara en dirección a la superficie del agua, pero el tiempo pasaba rápidamente y, en una crisis, lo más antinatural sería relajarse. A Emerald solo le quedaban sus instintos y su suerte. Nadó hacia la izquierda. No había ninguna razón ni fundamento detrás de esa decisión, simplemente fue lo que ella decidió. Si se equivocaba, moriría. Nadó tan rápido como pudo, pero era difícil calcular cuánto había avanzado en esas aguas turbias. Pasaron 30 segundos en lugar de un minuto completo. Aún no había señales de la superficie. Sentía las piernas pesadas, en realidad todo el cuerpo, pero especialmente las piernas. Quería tomar un descanso, tal vez incluso echarse una pequeña siesta. Unos minutos no le harían daño. Todo lo que tenía que hacer era cerrar los ojos. Mientras se quedaba dormida, notó algo. Había algo frente a ella, oculto por el agua sucia. Parecía un brazo que se extendía hacia ella, tratando de rescatarla. Emerald aprovechó lo que le quedaba de energía para avanzar y agarrarse del brazo sin saber a quién pertenecía. El brazo la levantó y su cabeza salió a la superficie. Tosiendo, carraspeando y temblando, lo único que pudo hacer fue mirar a su salvadora. Era Jaune, pero no parecía feliz de verla. De hecho, parecía decepcionado. «Jaune», dijo Esmeralda intentando encontrar algún atisbo de calidez en el rostro de su compañero. «Genial, otra captura inútil», espetó. «¿Cuándo voy a encontrar a alguien útil?» Entonces, sin dudarlo, Jaune la empujó hacia adentro, sumergiéndola una vez más. Jaune estaba en un tren. No había nadie más y el traqueteo de los vagones era el único ruido que podía oír. Mirar por las ventanas tampoco le ofrecía nada, ya que el exterior era un caos borroso. Completamente antinatural, pero todo esto también lo era. Jaune se levantó de la silla en la que estaba sentado, notando la falta de peso en su espalda.
Su mochila había desaparecido junto con su espada, pergamino, linterna y, supuestamente, la pelusa en su bolsillo. En una última prueba, Jaune intentó invocar su diario manteniendo la mano abierta. Sin importar la circunstancia o el lugar donde estuviera, debería haber aparecido, pero no lo hizo aquí. O alguien estaba usando su propia magia para detenerlo, o el camino que eligió lo había llevado a una dimensión diferente. El libro había hablado de un reino llamado el Paisaje de los Sueños, y este lugar ciertamente parecía que podría serlo. Es una lástima que no tuviera la placa transdimensional para probar su teoría, pero de todos los suministros que pensó traer, había dejado ese en casa. No es como si no se lo hubieran llevado con todas sus otras cosas si lo hubiera tenido. El tren siguió avanzando, pero mientras Jaune se quedaba allí, pensativo, se escuchó un sonido diferente. Era el altavoz del tren que emitía un anuncio con una voz que sonaba como un archivo de audio corrupto. Atención, pasajero, el TR, llegando a la parada del tren. Jaune no sabía si lo creía. Parecía el tipo de viaje en tren que duraría para siempre, pero se equivocó cuando el tren redujo la velocidad y abrió las puertas. Una vez que salió a la plataforma del tren, lo recibió la última persona que esperaba ver allí, la esposa de su hermana mayor, Terra. Jaune, me alegro mucho de verte. Saffron estará muy feliz, pero eso tendrá que esperar hasta más tarde. Espera un segundo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? No intentes burlarte de mí. Ya tengo suficiente de eso de tu hermana. Terra frunció el ceño. Ahora ven, te daré un recorrido. Jaune no tuvo más remedio que seguirla mientras ella se alejaba rápidamente. ¿Un recorrido por qué? Preguntó. La torre de retransmisión Argeus. Ya sabes en qué lugar trabajarás. ¿De qué estás hablando? No trabajo allí. Terra se detuvo y miró a Jaune como si fuera un niño revoltoso. Ahora sí. Después de todo, es tu primer día. Jaune intentó decir algo, pero Terra se apresuró a callarlo. Escucha, sé que querías ser cazador, pero eso no funcionó. Es hora de seguir adelante. Tuve que pedir muchos favores para conseguirte este trabajo, así que, por favor, ¿puedes fingir que te gusta? Eres inteligente, así que estoy seguro de que estarás bien incluso sin experiencia, pero si te presentas a trabajar con esa actitud todos los días, nadie querrá mantenerte cerca. Sé que puede resultar tedioso algunos días, pero si te hace sentir mejor, sin el trabajo que estamos haciendo, la gente no podría comunicarse entre sí. En cierto modo, somos héroes. Estoy bien con lo que estoy haciendo ahora, dijo Jaune finalmente capaz de decir una palabra. Oh, crece. Gritó Terra. El mundo se estremeció cuando su ira transformó sus rasgos faciales en una mueca fea. Es hora de dejar de vivir en tu fantasía. No eres un héroe y nunca lo serás. Ese sueño se acabó. Ahora puedes vivir de la misma manera que el resto de nosotros. En una oficina, haciendo lo mismo día tras día hasta que mueras. Estás equivocado, dijo Jaune manteniéndose firme. No lo soy. El andén del tren se quebró y cayeron trozos del techo. Deja de actuar como si fueras mejor que el resto de nosotros. Es hora de aceptarlo. Eres un perdedor. Emerald caminaba por un pasillo escolar que parecía no tener fin. Nunca había estado dentro de una escuela antes, pero aún así podía decir que ese era el lugar que se suponía que debía ser. Puertas a ambos lados del pasillo con una sola ventana incorporada y un número de habitación a un costado. Intentar abrirlas era inútil y la ventana solo mostraba una habitación llena de escritorios vacíos, sin importar por cuál mirara Emerald. Eso significaba que su única opción era seguir caminando por el pasillo interminable con la esperanza de que algo cambiara. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas. Era muy posible que su entorno se repitiera y que solo los números de las habitaciones aumentaran a medida que avanzaba. Fue una experiencia desconcertante, doblemente desconcertante por los constantes susurros. Los susurros hacían que pareciera que había gente un poco más allá en el pasillo o en una de las aulas, pero nunca había nadie alrededor, y los susurros la seguían sin importar lo lejos que caminara. Ni siquiera era algo que pudiera entender, solo murmullos que sonaban casi como palabras, pero no lo eran. Intentó ignorarlo, pero no fue fácil. Era prácticamente lo único en lo que podía concentrarse. El pasillo era anodino y todo lo demás era inaccesible. ¿Qué se suponía que estaba haciendo allí? Piérdase. Emerald se dio la vuelta lo más rápido que pudo, pero al igual que todos los demás susurros, nadie se atribuyó el mérito. Sin embargo, ese había sonado mucho más cerca y ella realmente pudo entenderlo.
Confía en mí, si pudiera, lo haría, respondió Emerald, dándose un breve respiro de los susurros. En respuesta, solo parecieron volverse más fuertes. Era como si todo este lugar hubiera sido creado solo para burlarse de ella. Siguió caminando. La habitación 436 se convirtió finalmente en la habitación 2216 y así sucesivamente. Nada cambió, nada se movió, todo estaba estancado. Todo excepto el maldito susurro. Nunca se detenía, pero nunca permanecía igual, lo que hacía imposible dejar de oírlo. A cada segundo se hacía más fuerte, si no más insistente. Golpeando su cerebro como granizo. Ella estaba llegando a su punto de quiebre. Podrían callarse todos de una vez. Sorprendentemente, así fue. El ruido desapareció y por fin reinó el silencio, pero, al igual que la marea, los susurros regresaron. Esta vez, de una manera que Emerald pudo comprender por completo. ¿Qué le pasa a esa chica? Una perra estirada. Escuché que ella vive en la calle. Huele así. Solo un sucio ladrón. ¿Por qué no muere simplemente? El mundo estaría mejor. Eran solo palabras. No significaban nada. Había pasado por cosas peores, mucho peores. ¿Qué le importaban los pensamientos de personas que no conocía y que ni siquiera eran reales? Era estúpido. Criminal. Asesino. Esmeralda aceleró el paso. Traidor. Puta. Corrió tratando de superarlos, pero no funcionó. Siempre estaban un paso detrás de ella. Huiría de ellos para siempre. Jaune no podía moverse. No era que estuviera atrapado por algo y no pudiera salir, su cuerpo estaba literalmente bloqueado en un lugar. Ni siquiera podía mover los ojos para mirar a su alrededor. Tener la visión bloqueada en un lugar era una sensación muy incómoda. El lado positivo era que, incluso con su visión limitada, sabía dónde estaba. Estaba de nuevo en el sótano que Emerald había descubierto en el restaurante. No estaba seguro de si estar allí era algo bueno, pero al menos esta vez podía ver el lugar con claridad. Pero antes de que pudiera confirmar algo, Emerald bajó al sótano seguida de cerca por él mismo. Huele horrible, dijo el otro Jaune. Hay ratas. Las ratas defecan, y mucho, afirmó Emerald con total naturalidad. Era exactamente lo mismo. Todo lo que había pasado la última vez que él y Emerald habían estado allí abajo se repetía, excepto que esta vez él estaba observando desde fuera. ¿Había regresado al pasado o se trataba de otra situación de Buri? No, ambas cosas serían estúpidas. Probablemente todavía estaba en el paisaje de los sueños, lo que significaba que el otro Jaune era solo un impostor, pero Emerald también era un impostor. Parecía más probable que no, pero no sabía cómo funcionaba ese lugar. Ella podría estar atrapada en algo que la obligara a repetir los hechos que ya había cometido. Si tan solo pudiera llamar su atención de alguna manera, pero eso era imposible. Todo lo que podía hacer era mirar a través de su vista inmóvil. Finalmente, el falso Jaune se acercó y el verdadero Jaune pudo verlo mejor. Definitivamente era él, desde la ropa hasta el cabello, pero había algo que no estaba bien. Era su expresión. Jaune no creía haber hecho nunca una expresión como esa. Una con una sonrisa burlona que hacía parecer que estaba participando en una broma interna. La linterna del falso Jaune pasó zumbando sobre él y luego regresó rápidamente cuando el falso Jaune lo miró directamente. No fue hasta entonces que Jaune finalmente se dio cuenta de quién era en esta situación. Su posición y ahora la reacción del falso Jaune lo confirmaron. Él era el esqueleto en la esquina. La revelación fue más estresante de lo que probablemente debería haber sido. Era difícil imaginarse dentro del cadáver de otra persona. Al igual que la última vez, el falso Jaune se quedó mirándolo un rato en estado de shock y horror, aunque Jaune se dio cuenta de que no era tan potente como él pensaba que debería haber sido. Emerald finalmente se acercó al falso Jaune y le ofreció un torpe consuelo. Jaune no sabía si ella no se había dado cuenta o si simplemente no podía hacer nada más, pero el falso Jaune claramente no estaba respondiendo a su preocupación correctamente. Solo estaba siguiendo los pasos. Diciendo lo que tenía que decir, para poder ceñirse al guión. Él estaba actuando. El pánico inundó la mente de Jaune. Emerald estaba en peligro. No sabía qué estaba planeando ese impostor, pero no podía estar haciendo esto sin ningún motivo. ¿Planeaba lastimar a Emerald? Como si el impostor pudiera oír los pensamientos de Jaune, sus ojos se movieron de una manera que Jaune sabía que nunca había hecho, para mirarlo directamente.
Luego, fuera del campo de visión de Emerald, los ojos del impostor se entrecerraron y su boca se inclinó en una sonrisa que nunca podría existir en el rostro de Jaune. Nunca podría existir en el rostro de ningún humano. Era toda la evidencia que necesitaba para saber que tenía que hacer algo, pero no había nada que pudiera hacer. Trató desesperadamente de mover alguna parte de su cuerpo muerto, pero fue inútil. Solo pudo observar cómo Emerald y el impostor se alejaban de él y volvían a subir las escaleras. Él gritaba mentalmente para que ella volviera, pero ella desapareció de su vista sin mirarla ni una sola vez. El impostor, por otro lado, miró hacia atrás antes de ascender. No te preocupes, cuidaré bien de ella, mejor de lo que un cadáver hosco como tú podría hacerlo. Terminó con un pulgar hacia arriba y dejó a Jaune sentado en el sótano con las ratas hasta que alguien más viniera y lo encontrara. Jaune supuso que tendría que esperar mucho tiempo. Emerald estaba parada en las calles que parecían casi idénticas a las de Vale, pero Emerald sabía que no era Vale. El lugar de este segmento era el Monte Glen antes de que cayera en manos de Grimm. No es que importara. Los edificios podrían haber sido más bonitos, pero el lugar estaba tan desierto como siempre. Ni siquiera un susurro esta vez, por lo que estaba agradecida. Sin embargo, no duraría. Podía sentir que algo la observaba y ese olor macabro había regresado. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado ausente hasta ahora, pero seguro que notó su regreso. Pero, ¿qué significaba su regreso? La teoría de Jaune había sido que era el olor de un montón de ecos agrupados, pero ahora estaba claro que los ecos estaban detrás de todo lo que había pasado recientemente y que había estado ausente. Era el olor de algo más específico y estaba cerca, más cerca que nunca. Si pudiera hacer algo al respecto, tal vez esta pesadilla interminable terminaría. Es posible que Emerald no fuera tan experta en magia como Jaune, pero había aprendido algo de ella y tenía suficiente capacidad intelectual para entender el resto. La magia tal vez no se ajustara a las reglas habituales, pero tenía reglas. Este problema tenía una solución y el primer paso era encontrar la fuente de ese aroma. Sin embargo, localizarlo no iba a ser fácil. Emerald sabía que estaba cerca, pero eso no era tan útil como parecía. ¿Qué significaba cerca en ese lugar? En el pasillo de la escuela, los susurros habían sido cerca, pero eso no significaba que se pudiera hacer algo al respecto. Este espacio podría haber sido distorsionado de modo que, físicamente, la fuente estuviera a más de 100 millas de distancia y ella no tendría forma de saberlo. Buscarla normalmente sería un esfuerzo desperdiciado y el tiempo no estaba precisamente de su lado. El algo que la había estado observando se había convertido en un grupo de cosas. Ella estaba siendo rodeada rápidamente. Tenía que preguntarse cuál se suponía que sería el resultado de todo esto. Claro, había estado dando vueltas quién sabe cuánto tiempo, pero ese no podía ser el objetivo final. Puede parecer extraño pensar en eso ahora, pero saberlo determinaría cómo respondería a la situación. Por ejemplo, no creía que este lugar estuviera tratando de matarla. Podría haberlo logrado fácilmente en el lago, y si matar no era el objetivo, entonces ¿qué la estaba impidiendo simplemente ignorar a sus acosadores? De hecho, ahora que lo pensaba, ¿era posible que la mataran allí? Sin duda se había sentido así mientras se ahogaba, pero se había sentido igual cuando estaba reviviendo los recuerdos de los fallecidos la noche anterior. Puede que lo haya sentido todo, pero cuando todo terminó, no murió porque, al final, fue solo un sueño. Este lugar no se sentía muy diferente. Sus acosadores finalmente hicieron su aparición. Una horda de personas, como zombies de una película, fluía de cada calle y entre cada edificio. Emerald los reconoció como Robin y los otros niños que tenía a su cargo, duplicados 1000 veces para llenar la multitud. Aunque Emerald sabía que era ese lugar, no podía evitar temblar. La forma en que sus ojos vacíos la observaban y cómo sus brazos se estiraban hacia ella, tratando de atraerla, recordándole cosas que preferiría olvidar. La duda se apoderó de ella y se preguntó si tenía razón y si realmente no podían hacerle daño. Su respuesta de lucha o huida en la que había confiado toda su vida le estaba gritando, pero ahora no era el momento de dudar. Nada de esto era real. Todo era falso, nada más que una ilusión, y ella era la reina de las ilusiones. Tal vez debería haber sido obvio desde el principio. Tal vez algún ser de la Tierra se estaba riendo o poniendo los ojos en blanco por el tiempo que le tomó darse cuenta, pero eso era lo que pasaba con los sueños, ¿no? No te dabas cuenta de que eran sueños hasta que te despertabas. Emerald hizo un gesto con el brazo hacia atrás y canalizó su semblante.
No estaba dirigido a nadie en particular, sino al mundo mismo, y el mundo reaccionó. La horda se congeló y el edificio se envolvió. El cielo se desmoronó y el suelo se hundió y se hinchó mientras intentaba mantener su forma. El olor antinatural llegó con toda su fuerza cuando, por primera vez en su vida, Emerald sintió que algo la empujaba hacia atrás, como si fuera a dejar que algo así se interpusiera en su camino. Cualquiera que fuera la fuerza que intentaba detenerla, no tenía ninguna posibilidad. Su entorno se desvaneció como si un decorado se hubiera desprendido del escenario cuando su semblante tomó el control total. Cuando todo terminó, solo había un vacío blanco puro en todas direcciones. En realidad, eso era algo que su semblante no había captado. Sin ningún lugar donde esconderse, la fuente del olor quedó a la vista. Era una figura humeante que se parecía un poco a un ser humano. No tenía expresiones de las que hablar, pero Emerald podía sentir su frustración. No es tan divertido cuando no eres tú quien lo controla, ¿verdad? Se burló Emerald. Piérdete, dijo la niebla, o eso asumió ella, ya que el sonido real parecía venir de todas las direcciones a la vez. ¿Y tú, qué? Respondió ella, desatando su semblante sobre el origen de todos sus problemas. La niebla parecía haber aceptado ya su derrota, porque se evaporó tras lo que solo podía considerarse un empujón de su semblante. Entonces abrió los ojos y se encontró con un mundo completamente distinto al que había conocido. Estaba demasiado oscuro para ver algo, pero podía sentir la suciedad y el polvo debajo de su estómago y en su rostro. Pero lo más importante era que podía sentir la linterna que sujetaba con su mano derecha. Se puso de pie y lo encendió, pero no se sorprendió al encontrarse nuevamente en Metros Glen, a un par de pies de la entrada del túnel. Jaune estaba acostado cerca, así que fue a despertarlo. Al principio con suavidad, pero luego adoptó un enfoque más brusco cuando él se negó a moverse. ¿Qué, Esmeralda? ¿Qué pasó? Te lo explicaré más tarde, por ahora, necesitamos encontrar un refugio. Hemos estado fuera de esto por un tiempo. Fue un milagro que no hubieran sido devorados por Grimm mientras habían estado en ese estado. Emerald no quería tentar más a la suerte. Jaune pareció estar de acuerdo y recuperó rápidamente el sentido. Sí, vámonos. Con suerte, Whitley no enviará a toda la fuerza de seguridad de SDC por faltar al registro. Tenemos mucho de qué hablar sin tener que preocuparnos porque nos interrumpan. Más de lo que crees. Capítulo 22. Realmente era sorprendente lo oscuro que podía llegar a ser el subsuelo. Un velo de oscuridad que prometía devorar todo lo que entrara. Lo único que detenía su avance era el borde de su propio mundo pequeño iluminado por una fogata. Jaune vio un par de ojos brillantes a lo lejos y selló la ventana con una manta, tratando de evitar que pasara la luz. Puede que no haya una gran cantidad de Grimm aquí abajo, pero encender un faro para atraerlos a todos no era algo que quisiera hacer. Habían tenido poco tiempo para encontrar refugio después de despertarse y solo había un lugar al que podían llegar que sabían que no estaría plagado de cosas sombrías. La estación de tren no era ideal. Solo tenía un piso y múltiples entradas, por lo que no era tan fácil de defender como su último campamento. Eso significaba que tenían que apostar una guardia que al menos evitaba la incómoda pregunta de si volverían a dormir juntos. Jaune había tomado el primer turno porque dudaba que hubiera podido dormir de todos modos, a pesar de que apenas podía mantener los ojos abiertos. Emerald probablemente estaba en la misma situación, pero había aceptado a regañadientes intentarlo. A juzgar por el movimiento que seguía escuchando, no estaba haciendo muchos progresos. Tal vez eso tenía sentido ya que, técnicamente, habían estado durmiendo hasta media hora antes, pero se suponía que el sueño descansaba el cuerpo junto con la mente, y estaba bastante seguro de que su mente no descansaba mientras estaba atrapada en esa ilusión. Emerald le había contado todo lo que había pasado y él todavía estaba tratando de procesarlo. Ya se había decidido que no había un tercer cuidador y que todo había sido obra de los ecos, o de un eco muy específico si lo que Emerald vio era correcto. Probablemente esa era la razón por la que todos los demás ecos estaban actuando de manera extraordinaria, ya que estaban conectados tangencialmente entre sí. Todo lo que había leído sobre los ecos dejaba claro que no se suponía que pudieran atormentarte en los sueños. Ni siquiera habían encontrado una solución a ese problema, y ahora se enfrentaban al hecho de que podían quedar atrapados en uno incluso si seguían despiertos. Pudieron escapar de él gracias a la semejanza de Emerald, pero no había garantía de que eso volviera a funcionar. De todos modos, mantenerse a la defensiva era una estrategia perdedora, incluso si Emerald pudiera derrotarlo cada vez.
Al final, se derrumbarían por agotamiento o los Grimm los alcanzarían mientras todavía estaban atrapados. Tal vez ese era su plan. Si no podía matarlos en el mundo ilusorio, hacer que experimentaran suficiente negatividad para alertar a los Grimm haría el trabajo. Si ese era el caso, entonces realmente habían tenido suerte de no atraer a los Grimm durante más de 5 horas. En realidad, eso no era correcto, no había forma de que pudieran haber sobrevivido solo por suerte. Algo debió haber ayudado a evitar que los Grimm los encontraran. Jaune golpeó el alféizar de la ventana con los dedos mientras pensaba y no pudo evitar sonreír cuando se le ocurrió la respuesta. Eran los ecos en sí los que impedían que los notaran. Toda la ciudad estaba inundada de negatividad debido a ellos, así que, por supuesto, los Grimm tendrían problemas para notar la de los demás. Sin embargo, todo eso se iba por la ventana si los Grimm estaban lo suficientemente cerca, así que fue bueno que hubieran matado a todos los Grimm cercanos antes de eso. ¿Por qué habían vuelto a hacer eso? Ah, sí, los había atraído a todos cuando pensaba en Román y en su completo conocimiento de todo lo que hacía. Bien, era hora de dejar de pensar en eso rápidamente. No más pensamientos sobre cómo Román había salvado sus vidas sin darse cuenta. Si Emerald alguna vez se enteraba, nunca dejaría de escucharlo. Volviendo a pensar en soluciones, tenían que deshacerse de ese eco. Román había mencionado hechizos que podían destruir un solo eco, y Jaune los había investigado, pero no solo era escéptico de que funcionaran con ese eco anormal, sino que también le parecía un desperdicio. Si bien su existencia era claramente mala para ellos, también presentaba una oportunidad. Su objetivo era librar a Metros Glen de todos los ecos, y hasta ahora habían estado dando vueltas sin tener ni idea. El mayor problema era que no sabían cómo sobreescribir la memoria negativa de un eco con una feliz, pero el primer paso del problema puede que se haya resuelto. Los ecos habían podido influir en ellos desde la primera noche, pero no habían podido hacerles nada a la inversa. Con este eco especial que había cambiado, Emerald lo había demostrado. Tenían un punto de acceso. Si podían darle la vuelta y hacer que ese eco creyera en un recuerdo positivo, entonces Jaune estaba seguro de que sería suficiente para infectar a toda la población. Sería como eliminar al general de un ejército. Fue un buen comienzo, pero ¿qué podía mostrarle? Implantar algo genérico no funcionaría. Eso no haría que el eco se tambaleara más de lo que lo había hecho a él cuando estaba atrapado. Fueron las cosas personales las que lo afectaron. La ira de Terra y el abandono de Emerald, esas cosas lo preocuparon y lo asustaron. Jugaron con sus mayores miedos y lo hicieron dudar de sí mismo. Lo hicieron creer que podría ser real. Eso era lo que tenían que hacer. Algo personal, algo que tocara la fibra sensible e hiciera que todo fuera real. La creencia no tenía que durar mucho, solo un momento, el tiempo justo para que ese eco olvidara la tragedia que lo convirtió en un eco en primer lugar. Ojalá tuvieran algo así. Para ello, necesitarían saber algo al respecto, y esa información era muy escasa. Sin embargo, esa parecía la mejor opción. Solo necesitaban una forma de extraer esa información. Jaune, ¿podrías dejar de hacer lo que estás haciendo? Estoy intentando dormir aquí, gritó Emerald. Jaune dio un respingo al darse cuenta de que había estado tamborileando con el dedo contra el alféizar de la ventana mientras estaba perdido en sus pensamientos. Debió haber sido bastante molesto. Lo siento. Emerald gimió, se recostó en su saco de dormir y luego inmediatamente cambió de opinión y se levantó para unirse a él. No importa. No iba a poder dormir de todos modos. Deberías al menos intentarlo, dijo Jaune con cierta preocupación al notar el comienzo de las bolsas en los ojos. Lo hice, pero no funcionó. No sé qué cambió, pero siento que ahora puedo sentirlos. Simplemente flotando a mi alrededor esperando a que me vaya. Estoy bastante seguro de que solo está en tu cabeza. Probablemente tengas razón, pero eso no hace que sea menos incómodo. Sé que están ahí, así que tal vez mi cerebro inventó algo para confirmarlo. No te culpo. Hasta yo tengo la sensación de que los ecos están más agitados. Hemos molestado al gran jefe y ahora está enviando a sus secuaces a por nosotros. Como si eso no hubiera estado sucediendo ya, ¿y qué pasa con ese asunto del nosotros? Yo fui quien lo puso en su lugar. Tú estabas ocupada con tu sueño reparador. ¿En serio vas a pelear conmigo para ver quién merece el crédito? Somos socios, no importa quién hizo qué. Hablas como alguien que no ha hecho nada. Tal vez sea hora de que me entregues el libro y yo tome el mando. Ten cuidado con lo que dices o podría aceptar tu oferta, ejecutor. Emerald gruñó ante la designación que Whitley le había dado.
¿Alguna vez pudiste conseguir el pequeño copo de nieve? No, simplemente tendremos que esperar hasta el próximo punto de contacto. Tampoco podemos arriesgarnos a perderlo porque vamos a necesitar su ayuda. ¿Ayudarnos de qué manera? Aún tenemos bastantes suministros. He elaborado un plan, pero para que funcione necesitamos la mayor cantidad de información posible sobre ese eco especial y no estamos en condiciones de realizar ninguna investigación. Whitley, sin embargo, tiene recursos más que suficientes para investigar un poco. ¿Y qué esperas que encuentre exactamente? Dejando a un lado para qué necesitas esta información, lo de Metros Glen fue una tragedia a gran escala. No creo que vaya a haber una lista exhaustiva de todas las víctimas. Incluso si la hubiera, ¿cómo encontraría Whitley a la que estamos buscando? Este eco es un caso especial, así que quien lo creó debe haber sido un caso especial también, respondió Jaune. Estoy segura de que eso es algo que debería estar en su perfil, dijo Emerald con sarcasmo. Lamento decirlo, pero estás esperando demasiado de Whitley. Necesitará un nombre en el que basarse o, como mínimo, una descripción. Entonces tendremos que conseguirlo. ¿Cómo planeas hacer eso? No te va a gustar. No lo dudo, murmuró ella, mirando hacia un lado. ¿Qué vas a hacer? Jaune extendió la mano y en ella apareció su diario. Voy a poner a prueba mis conocimientos sobre grabados. Jaune explicó su idea mientras dibujaba meticulosamente un grabado bastante grande en el centro de la habitación. Tenías razón, dijo Emerald desde su lugar en uno de los escritorios. No me gusta esto. Es estúpido e imprudente y creo que deberías reconsiderarlo. ¿Tienes alguna idea mejor? No, pero solo porque no tengamos una alternativa en este momento no significa que debamos optar por la más peligrosa. Si pudiera, intentaría pensar en otra cosa, pero se nos está acabando el tiempo. En realidad, solo hemos perdido una noche de sueño hasta ahora, pero ya puedo sentirlo y sé que tú también puedes. A este paso, tenemos 1, tal vez 2, días más antes de que estemos completamente agotados. Preferiría hacer esto ahora, mientras aún puedo pensar. Entonces volvamos a Vale. Podemos pasar una noche allí y luego regresar. Te dije lo que dijo Whitley. El ejército de Atlas se dará cuenta si hay un vuelo desconocido de Vale a Metros Glen y de regreso. No notarán un viaje más, argumentó Emerald. Probablemente no, pero no podemos arriesgarnos. Nadie debe venir aquí, y menos 2 adolescentes. Si nos pillan, seguro que nos arrestarán. Whitley nos encubriría. No es que estuviéramos haciendo nada ilegal. Nos seguirían vigilando. No podríamos regresar al Monte Glen. ¿De verdad importa? Este es un problema de Roman. Si tanto quiere que los ecos se vayan de aquí, puede hacerlo él mismo. Jaune firmó mientras daba los toques finales al grabado, comprobando sus notas para asegurarse de que todo estaba bien. Al menos, lo que él creía que estaría bien. Déjalo, Emerald. No lo haré. ¿Para qué quiere Roman este lugar? No puede ser para nada bueno. ¿Te parece bien? No importa lo que Roman haya planeado. Ni siquiera importa que esto haya sido su pedido. Esto es lo que hacen los cuidadores. Sea bueno o malo, este es mi trabajo. Lo dices ahora, pero no sabes cuáles serán las consecuencias, siempre y cuando no mueras aquí mismo. Roman es un ladrón, no un monstruo. Además, aquí no hay nadie a quien podría hacerle daño. No estás pensando lo suficientemente creativamente, dijo Emerald intentándolo una última vez. Ya terminé de discutir sobre esto, respondió Jaune. Me iré ahora. Destruye el grabado y despiértame en 1 hora o si algo le sucede a mi cuerpo. Jaune entró en el grabado. Espera. Dijo Emerald, saltando del escritorio y agarrándole la muñeca. Déjame ir a mí. Con mi apariencia, puedo contraatacar. Es exactamente por eso que necesitas quedarte aquí. Ya está demostrado que no necesitas estar dormido para que el eco te afecte. Si mi plan falla y ataca a la persona fuera del grabado, puedes golpearlo y luego ayudarme. Sin embargo, si es al revés, ambos estaríamos atrapados. Jaune levantó suavemente la mano de esmeralda de su muñeca y se dirigió al centro del grabado. Solo prométeme que tendrás cuidado, la escuchó decir. Te prometo que intentaré tener cuidado. Ella no se rió como él pensó que lo haría. Ni siquiera un poco. Jaune se tumbó en el centro del grabado. Todavía no estaba activo, ya que había dejado un solo trazo sin conectar en el centro. Una vez que lo completara, no habría vuelta atrás. Verían de una forma u otra si esto funcionaba como estaba previsto.
El grabado que había dibujado no era extremadamente complicado, al menos según sus estándares. En esencia, era solo un grabado gravitacional dibujado para atraer hacia adentro, en otras palabras, hacia él. Fueron los subefectos que había agregado los que hicieron que este grabado fuera especial, y allí fue donde su conocimiento y certeza se volvieron difusos. A través de una enorme cantidad de práctica, había aprendido todos los símbolos estándar de Tactillan. Sin embargo, los que estaba usando ahora no le resultaban familiares. Cuando había estado haciendo sus pruebas iniciales, no parecían hacer nada, pero según el libro, se suponía que la combinación de grabados que había diseñado haría que el grabado afectara la mente. Lo que Jaune había entendido que eso significaba era que cambiaba el objetivo del grabado de físico a mental. Entonces, con todo eso junto, teóricamente, el grabado que había creado debería ser para atraer la mente hacia el interior. El plan, tal como lo vio Jaune, era usar este grabado para atraer todos los ecos circundantes hacia su mente. Era un método rudimentario, pero sin una forma de apuntar directamente al eco que quería, esta era la única solución. Hacerlo de esta manera también tendría, con suerte, el beneficio adicional de darle más control. Estos ecos eran capaces de secuestrar la mente de las personas e imponer sus propios recuerdos quitándoles cualquier libre albedrío. Básicamente, era solo una película realmente inmersiva. Sin embargo, con ese eco especial, había sido diferente. Emerald había podido contraatacar porque no estaba atrapada en la memoria específica de nadie. Tenía su propio cuerpo e incluso su propio poder. La esperanza era que al forzar todos los ecos a la vez, los recuerdos que chocaban y colisionaban crearían suficiente caos para que Jaune hiciera lo mismo. Desde allí, podría explorar los recuerdos como un catálogo y encontrar la información que estaba buscando. Ese eco especial ya había demostrado que era posible fisgonear en sus recuerdos, por lo que todo lo que estaba tratando de hacer era replicarlo. Ahora bien, no hacía falta mucho para reconocer que este plan tenía un montón de agujeros. Algunos lo suficientemente grandes como para tragarse el monte Glen, y Jaune no era ajeno a ellos. Empezar por el grabado en sí para atraer la mente hacia el interior era bastante ambiguo. En un mundo perfecto, un defecto en el grabado simplemente significaría que no funcionaba, pero el mundo no era tan amable. Era posible que mente fuera más literal de lo que él creía y que su cerebro en realidad colapsara sobre sí mismo una vez que se activara el grabado, o a pesar de estar hecho para apuntar solo a la conciencia, que era todo lo que eran los ecos, la mente de Emerald aún podría ser atraída hacia la suya dejándolos a ambos indefensos. Incluso si el grabado funcionaba exactamente como él pretendía, todavía había problemas. El principal era que no tenía idea de lo que realmente sucedería cuando intentara meter una cantidad desconocida de ecos dentro de su cabeza. Podría morir en el acto, o el eco especial podría ni siquiera ser atrapado, lo que haría que todo esto fuera inútil. Había 1000 maneras de que todo saliera mal y solo una de que funcionara. No era de extrañar que Emerald estuviera tan nerviosa. Jaune probablemente tenía más posibilidades de sobrevivir si le apuntaba con un arma a la cabeza y disparaba, pero no llegaría a ninguna parte si jugaba a lo seguro. Simplemente tendría que confiar en su teoría y en su instinto. Aún así, incluso para sus estándares, esto era más que imprudente. Probablemente debería completar el grabado antes de perder el valor. Está bien, me voy. Deséenme suerte. No esperó a que Emerald comenzara a reprenderlo nuevamente. Con la tiza en la mano, conectó el trazo final del grabado y cerró los ojos, esperando que no fuera la última vez. Había tantos colores, como fuegos artificiales estallando bajo sus párpados. No tenían forma, pero eran vibrantes. Algunos puntos parecían empujarlo hacia adelante y descubrió que no quería resistirse. Pero, antes de hacer nada, tenía que orientarse. Mi nombre es Jaune Ark. Actualmente estoy compartiendo mi mente con posiblemente cientos de otras conciencias. Mi objetivo es obtener toda la información que pueda de un eco especial para que yo y mi compañera, Emerald, podamos limpiar el monte Glen de todos los ecos. Bien, su sentido del yo seguía intacto. Eso por sí solo era un obstáculo importante que no tenía garantía de superar. Solo tenía que asegurarse de que permaneciera intacto. Todo estaba bien ahora, pero no era probable que eso durara cuando se metiera en el meollo de las cosas. Tenía que recordar. Olvidarlo despojaría de cualquier poder que tuviera aquí. Mi nombre es Jaune Ark. Actualmente se repetía esas palabras una y otra vez y seguiría haciéndolo. Pero por ahora necesitaba encontrar su objetivo.
No estaba muy seguro de cómo hacerlo, pero como buscaba el eco más fuerte, probablemente sería razonable dirigirse hacia el punto de atracción más fuerte. Aunque moverse en este mundo no era tan fácil como eso. En primer lugar, en realidad no tenía un cuerpo para mover, pero tampoco se sentía como si estuviera flotando hacia su destino. Era difícil, si no imposible de explicar, ni siquiera se sentía como si estuviera viajando en absoluto. Más bien como si fuera un pasajero en un vehículo perfectamente estable. La única forma en que podía decir que estaba cruzando alguna distancia era por la atracción que sentía de múltiples fuentes. Todas ellas se estaban volviendo más fuertes, no todas al mismo ritmo, pero algunas ciertamente estaban eclipsando a otras. ¿Era este el resultado de todos los ecos que luchaban entre sí? Bueno, tal vez luchando no fuera una buena descripción, pero definitivamente había una guerra en marcha dentro de su cabeza. Una guerra de influencias para decidir quién podía infectar su mente con pesadillas del pasado. El escenario comenzó a cambiar. El mundo de colores y espacio se transformó en algo con lo que estaba mucho más familiarizado. Un piso, mesas y cabinas aparecieron junto con un cuerpo para Jaune. No su propio cuerpo, pero uno con el que estaba familiarizado. Era el cuerpo del primer eco que atormentaba sus sueños. El tipo que se emborrachaba, se dedicaba a ligar con mujeres de la peor manera y encontraría su fin aplastado por un coche. Ya fuera por casualidad o por una extraña conexión, Jaune estaba de vuelta en el punto de partida. Miró a su alrededor, lo que esta vez pudo hacer libremente, y vio que todos los demás clientes del bar estaban actuando de manera extraña. El camarero estaba completamente congelado, mientras que la pareja del fondo ya había comenzado la confrontación a pesar de que aún no habían sido confrontados. Todo el lugar también se movía como si ninguno de los muebles pudiera decidir dónde se suponía que debía estar. Todo era muy surrealista, pero eso era de esperar y Jaune no tenía tiempo para quedarse boquiabierto. Todavía podía sentir las atracciones y ahora tenía un cuerpo para acercarse a ellas. Jaune salió del bar y entró en lo que parecía una pintura abstracta. El Monte Glen apenas era reconocible como arquitectura remanente, y mucho menos como un lugar que la gente había construido y en el que viviría. Formas que se parecían a edificios estaban apiladas y retorcidas unas con otras. Las personas y los automóviles pasaban a través de los edificios mientras viajaban a lo largo de cada eje dimensional. El cielo era un mosaico de diferentes posiciones del sol y cobertura de nubes. La locura de intentar fusionar todos esos recuerdos separados se puso de manifiesto. Jaune se preguntó cómo iba a poder navegar por él para encontrar su objetivo. Sin embargo, no tuvo que preocuparse por eso durante mucho tiempo, ya que de repente se encontró en un comedor con una anciana gritándole. Luego volvió a la calle y se enfrentó a un Grimm mientras sostenía una pala. El Grimm se abalanzó, pero antes de que Jaune pudiera blandir la pala, ya estaba en el subsuelo, luchando con una masa de civiles que gritaban. Los saltos eran similares a los que experimentó mientras estaba bajo el control de ese eco especial, pero ocurrían a gran velocidad. Ni siquiera pudo orientarse antes de que lo llevaran a otro recuerdo corrupto. No solo era molesto, sino que sería imposible rastrear a su objetivo, y mucho menos obtener información de él. Los tirones no eran útiles si se reorganizaban cada 7 segundos. Tenía que haber una manera de navegar en ese caos. Después de todo, era su mente. Debería poder recorrerla como quisiera. La mente de una persona era su reino, donde todo lo que imaginaba era verdad. Tal vez, solo necesitaba recordarlo. Mi nombre es Jaune Ark. Sin duda, estoy compartiendo, desafortunadamente, por más que repitiera esas palabras o por más que creyera en sí mismo, los saltos no se detenían. No tenía ni un ápice de control sobre lo que le sucedía. En ese momento, estaba en una cueva, alrededor de una fogata, con algunas otras personas escuchando los sonidos de los Grimm hurgando, pero pronto eso cambiaría. Necesitaba un plan y lo necesitaba rápido porque en ese momento estaba siendo arrojado por todos lados. Aunque no era de esperar, pensó Jaune mientras el escenario cambiaba una vez más. Incluso si esto era su propia mente, era él contra cientos. ¿Realmente se podía esperar que ganara? Los hombros de su cuerpo actual se desplomaron. Tal vez esta era una pelea inútil. El plan había sido deslizarse a través de todo el caos, pero en cambio había quedado atrapado dentro de él, lo que, en retrospectiva, había sido un resultado muy probable. Al menos este error de cálculo no ponía en peligro su vida. Los saltos constantes eran molestos, pero no le estaban haciendo ningún daño real. Emerald eventualmente lo despertaría y sería libre.
No habría ganado nada, pero tampoco parecía que fuera a perder nada. Con lo inestable que había sido todo este plan, probablemente podría considerarlo una victoria. ¿Pero qué se suponía que debían hacer si esto fallaba? ¿Realmente tendrían que arriesgarse y regresar a Vale? Quedarse en el Monte Glen no era una opción. Si bien los Echoes no causaban ningún daño físico cuando atacaban, la tensión mental que le estaban causando a Emerald y a él haría un buen trabajo al matarlos indirectamente. Si tan solo tuvieran una manera de proteger sus mentes de ser invadidas. En realidad, ¿por qué los invadieron los ecos en primer lugar? No el especial que los dejó inconscientes antes del túnel del tren, ese era un caso diferente, sino los normales que solo podían acechar sus sueños. ¿Qué ganaron con hacer eso? Hasta donde Jaune sabía, en realidad no podían poseer su cuerpo y hacer lo suyo. Estaba seguro de que eso habría sucedido en su primera noche aquí si pudieran. ¿Realmente era solo para matarlos atrayendo a los Grimm hacia su negatividad? Si lo era, era una estrategia realmente ineficaz. A diferencia del que estaba frente al túnel del tren, los ecos normales no podían dejarlos inconscientes en cualquier momento. Tenían que esperar hasta que él o Emerald estuvieran dormidos y para entonces ya habrían preparado una defensa para alertarlos si los Grimm llegaban a atacar. Claro, era posible que esos ecos no tuvieran otra forma de intentarlo, pero Jaune no podía ver qué podían lograr matando a los dos humanos que deambulaban por el Monte Glen. Se negaba a creer que solo fueran drones sin mente que hacían esto sin ningún motivo. La evidencia estaba frente a él. El mar cambiante de recuerdos de aquellos que murieron hace mucho tiempo. Cada uno tratando de ser el que se abriera paso hasta su cerebro. Si un eco no tenía nada que ganar siendo el que saliera vencedor, ¿por qué se molestaría en intentarlo? Pero, ¿qué podría ser? Jaune se devanó los sesos, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. ¿Y si trabajaba al revés? ¿Cómo le afectaba conocer sus recuerdos? Las emociones negativas y la rigidez eran evidentes, pero ¿qué más? Supuso que había adquirido nuevas experiencias, aunque no fueran muy útiles. También había aprendido más sobre el tipo de lugar que era Metros Glen antes de la tragedia. Se había hecho una idea de la vida cotidiana de la ciudad y había experimentado la desgarradora sensación de vivir en un refugio subterráneo. Conocía los nombres y las caras de las personas que habían pasado por uno antes de que él naciera, los recordaba. ¿De eso se trataba todo esto? Jaune no pudo evitar emitir un sonido demasiado triste para ser llamado risa. Después de tanto pensar y preocuparse, lo único que querían era que los recordaran. Lo acosaban con recuerdos para que supiera quiénes eran. Las pesadillas probablemente ni siquiera habían sido intencionales. Era todo lo que estos ecos tenían para hacer su llamada desesperada. Los últimos recuerdos de una vida de la que nadie sabía nada. Nadie, excepto ellos mismos. Jaune se sintió revitalizado. Esta no era una batalla sin sentido. Navegar por el caos no era una tarea imposible. Si los ecos estaban peleando por quien recordaba, fácilmente podría elegir a un vencedor. Mi nombre no es Jaune Ark. Soy Richard Cube, un borracho inútil que molesta a las mujeres y cree que el mundo está en deuda conmigo. El escenario actual se desmoronó y fue reemplazado por un bar familiar, muy familiar. Estoy aquí. ¿Me vas a servir otra copa? Le gritó al camarero que se acercó a examinarlo. La pareja que estaba en la parte de atrás intercambiaba comentarios coquetos y todos los muebles permanecían en el mismo lugar. Pasó un minuto y luego dos y todavía no había ningún salto. Estaba estable donde estaba, pero eso no era suficiente. El tirón más fuerte todavía se sentía demasiado lejos. Necesitaba acercarse. Mover su cuerpo físico no haría nada. Necesitaba acercarse a los recuerdos de ese eco y tenía una buena idea de por dónde empezar. Jaune cerró los ojos e imaginó una ciudad subterránea completamente construida bajo ataque de los Grimm. La gente estaba asustada y corría hacia un túnel de tren, tratando de ponerse a salvo. Se escuchaban gritos, llantos y maldiciones. Jaune sintió que la cabeza le palpitaba mientras lo que imaginaba era completado y editado por un eco que recordaba. Se estaba formando una conexión entre su fantasía genérica y la experiencia específica del eco. Ahora estaba en los túneles del tren, corriendo junto a un grupo de otros, con los Grimm pisándoles los talones. Las luces parpadeaban y se produjo una explosión en algún lugar muy por detrás de ellos. Una mujer tropezó y los Grimm se abalanzaron sobre ella rápidamente. Ella comenzó a gritar pidiendo ayuda.
Él siguió corriendo decidido a llegar a un lugar seguro mientras escuchaba el sonido de la carne siendo arrancada de su hueso. La atracción era más fuerte aquí y ese misterioso olor se había abierto camino en el aire, pero Jaune aún no había llegado. Estaba un poco fuera de lugar. Mirando a su alrededor, Jaune vio a un cazador que, a pesar de estar encargado de protegerlos, corría tan rápido como cualquier otro. Su atracción era fuerte, no tan fuerte como la del más fuerte, pero mucho más fuerte que cualquiera de los otros que estaban cerca. Jaune intentó imaginar cómo sería mirar a través de sus ojos. Los ojos de los cazadores contemplando una situación que superaba con creces su capacidad. El dolor de cabeza de Jaune se hizo cada vez más intenso, ya que la conexión entre la imaginación y la muerte era aún más débil que antes, pero Jaune lo logró. El paisaje era prácticamente el mismo, pero ahora el cazador estaba blandiendo una asta contra varios Grimm. Ya no tenía sentido seguir corriendo. El camino de regreso a Vale había sido bloqueado por varias toneladas de escombros, cortesía de una explosión bien ubicada. El cazador sintió un nudo en la garganta mientras pensaba en quién era el responsable. Los habitantes del monte Glen que quedaban intentaban abrirse paso a través de las ruinas, mientras él y un puñado de cazadores intentaban contener a la horda, pero era un esfuerzo inútil. Los habían condenado a muerte. Fue una tragedia y, peor aún, una traición, pero todo eso era cosa del pasado. Jaune no podía hacer nada al respecto. Solo había tres cosas en las que estaba pensando en ese momento. El dolor cada vez mayor en su cabeza, el hedor abrumador en el aire y la atracción abrumadora que sentía cerca. Estiró el cuello para localizar el eco que seguramente buscaba. A cada grado que giraba la cabeza, el dolor aumentaba un par de grados, pero valió la pena cuando sus ojos finalmente se posaron en la fuente del tirón. Era un hombre dolorosamente común que vestía una camisa blanca de negocios y pantalones grises. Estaba cavando tan febrilmente como el resto, pero había una ira en su postura que no estaba presente en los demás. Sus manos estaban cubiertas de sangre roja y parecía estar cavando más hacia abajo que hacia afuera. Jaune no pudo distinguir mucho más que eso, ya que esta persona era solo un elemento de fondo en la memoria de los cazadores, pero fue suficiente para dar otro salto. Debería ser fácil con lo fuerte que ya era el tirón. Piérdase. Pero, por supuesto, nada podía ser tan fácil. Mientras Jaune se sentía atraído, paradójicamente, también sentía que algo intentaba alejarlo. Como un niño que sostiene dos imanes lo más cerca posible sin dejar que se toquen. Sentía que su cabeza iba a explotar, pero Jaune siguió adelante. Piérdase. Estaba tan cerca. Estaba ganando, se notaba. Solo un poquito más. Vete a la mierda. Mi nombre no es Jaune Ark. Es, Jaune. Jaune. Despierta. Levántate. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe cuando algo sacudió violentamente su cuerpo. Se sintió mareado y el temblor le dio ganas de vomitar, así que se dio la vuelta y lo hizo. Jaune, ¿estás despierto? ¿Estás bien? Dijo Emerald, colocando una mano sobre su espalda y ayudándolo a sentarse. ¿Por qué me despertaste? Preguntó con voz ronca, sintiendo como si algo se le hubiera metido en la boca y se le hubiera quedado atascado en la garganta. ¿Pasó una hora? Emerald fue rápidamente a buscarle una botella de agua, que aceptó amablemente, aunque todavía se sentía un poco mareado. Intenta con unos 20 minutos. Todo iba bien durante un rato, pero de repente tu cuerpo empezó a convulsionar y comenzaste a sangrar. ¿Sangría? ¿No puedes sentirlo? Preguntó Esmeralda señalando su nariz. Jaune se llevó la mano a la cara y cuando la apartó estaba manchada de sangre. No solo le salía sangre de la nariz, también le corría sangre por el cuello desde las orejas. Antes de que Jaune pudiera pedirlo, Emerald le entregó un paño. Él lo tomó con gusto y se secó la cara. Parecía que el sangrado se había detenido, pero todavía había más sangre de la que Jaune toleraba. Gracias por despertarme, dijo cuando terminó. No pareces muy feliz por eso, observó Emerald. No es eso. Es que yo estaba justo ahí. Lo había atrapado. Si tan solo hubiera tenido un poco más de tiempo. Entonces, ¿tu plan fracasó? No exactamente. Conseguí una pieza de información vital antes de que me cortaran el paso. ¿Y eso fue? Head Flake, el nombre de ese eco especial. Los ecos eran seres compuestos por los últimos recuerdos y emociones negativas de una persona, así se lo explicó Jaune, pero claramente había un concepto erróneo. ¿Cómo se determinaba cuando una persona estaba experimentando sus últimos recuerdos?
La única forma de saberlo con certeza era cuando la persona ya estaba muerta, y para entonces ya era demasiado tarde para que creara algo. Alguien podría estar viviendo la experiencia más traumática de su vida y creer con todo su corazón que son sus últimos momentos, para luego despertar, en un hospital, y enterarse de que todavía le queda una larga vida saludable por delante. Siendo ese el caso, era totalmente posible que existiera un eco con el dueño aún muy vivo. Tal vez eso es lo que hizo que el eco de Jet Flake fuera tan especial. Una experiencia que maldijo su alma tan profundamente que engañó al universo para que creyera que estaba muerto. Eso sonaba como el origen de una criatura poderosa, si Whitley alguna vez hubiera escuchado una. Jaune le había explicado todo en su último registro, compensando el que se había perdido, y qué historia había sido. Era casi una pena que Jaune estuviera planeando destruir esos ecos. Le habría encantado estudiarlos, pero tendría que contentarse con la tarea que Jaune le había asignado. Una rápida búsqueda en los registros del señor Flack y la revelación de que el hombre todavía estaba vivo probablemente hubieran sido suficientes para lo que Jaune necesitaba, pero Whitley era un perfeccionista. Quería reunirse con el hombre en persona y obtener la historia completa. Afortunadamente, no fue difícil encontrarlo y estaba sorprendentemente cerca. La Icebox, la prisión de máxima seguridad más resistente de Atlas y del mundo. Hogar de los criminales más peligrosos de Remnant. Cazadores rebeldes, jefes del crimen, asesinos en serie, terroristas. Todos ellos encontraron un hogar en la Icebox, ya que Vale, Mistral y Vacuo enviaron a sus peores enemigos allí y, por alguna razón, Ironwood estaba más que feliz de aceptarlos. Al menos esta vez, la estúpida política de Ironwood funcionó en beneficio de Whitley. A la gente normal no se le permitía recibir visitas, pero Whitley no era una persona normal y con Ironwood y la mayoría del personal militar de alto rango el procedimiento era mucho más laxo de lo normal. Esto no quería decir que la seguridad de la nevera se viera socavada. Whitley tuvo que someterse a un registro sustancial y fue escoltado por no menos de 4 guardias a través de los sombríos pasillos de la instalación. Weiss habría tenido un berrinche por el trato, pero Whitley sabía que estos hombres solo estaban haciendo su trabajo. Finalmente, lo llevaron hasta un hombre que estaba encerrado tras un cristal reforzado. Jet Flake no parecía un criminal empedernido ni un hombre que intentara poner una bomba en el consejo de Vale. Era flaco y viejo, con pelos grises que le sobresalían de la cabeza casi calva. Su rostro estaba cincelado en una mueca eterna, sus ojos brillaban con una pasión odiosa y Whitley sabía que tendría una actitud a la altura. Aún así, Whitley recogió el pergamino mientras el hombre del otro lado del cristal hacía lo mismo. ¿Qué quiere un schne de mí? Whitley esbozó su mejor sonrisa de hombre de negocios. Solo estoy aquí para hacer una pequeña investigación. Quiero saber qué te hizo enfadar lo suficiente como para recurrir a un intento de terrorismo. Ya deberías saberlo. Nunca oculté mis razones. Probablemente por eso te atraparon antes de que pudieras hacer algo, no lo dijo Whitley. Leí las declaraciones, pero quiero escucharlas de ti. ¿Y por qué debería contarte algo, muchacho rico? ¿Qué gano yo con ello? Una oportunidad para desahogarte. Estoy segura de que estás furiosa aquí y no tienes a nadie a quien contar tu historia. Bueno, aquí estoy y te escucho. Piérdete, espetó Jet. Lo haré si realmente quieres que lo haga, pero te garantizo que esta es tu última oportunidad de contar tu historia. Casi todo lo relacionado contigo fue borrado del registro público porque tenía que ver con Metros Glen. Nadie sabe nada sobre ti. No existes en el mundo exterior, pero aquí estoy y yo, el futuro heredero del SDC, dispuesto a escucharte. ¿De verdad vas a dejar pasar esa oportunidad? Jet se mordió el labio con sus dientes amarillentos, sus ojos se movieron de Whitley al otro lado de la habitación como si encontrara allí su respuesta. ¿Qué harás con esto si te lo digo? Como dije, solo estoy aquí para investigar. Quién sabe a dónde conducirá tu historia, pero estoy seguro de que alguien la encontrará útil. Jet se tomó unos segundos para pensarlo, pero Whitley ya sabía que lo había atrapado. Bien, te lo diré. Mi esposa fue asesinada cuando los Grimm invadieron y obligaron al resto a vivir bajo tierra. Después de eso, solo quedamos mi hijo y yo, e hice todo lo posible para que volviéramos a Vale. Llené formularios y escribí cartas, pero a pesar de que ya éramos malditos ciudadanos, todas mis solicitudes fueron rechazadas si es que alguna vez obtuvieron una respuesta. Los viajes entre Metros Glen y Vale eran solo por negocios, y esos bastardos del consejo se aseguraron de que esa regla se cumpliera.
Nos atraparon allí abajo solo para no tener que admitir que su expansión había fallado y encontrar una solución real por una vez en sus malditas vidas. Todo lo que piensan es en cuán altos son sus números de popularidad y cuánta comida pueden meter en sus gordos cuerpos. Limítese a los hechos, por favor. No vengo aquí para conocer sus opiniones, dijo Whitley, impidiendo que Head repitiera todo su manifiesto. Head le lanzó una mirada fulminante, pero eso fue todo. Cuando los Grimm entraron en el subsuelo, fue horrible, pero también fue la oportunidad que necesitaba. Tomé a mi hijo y corrimos. Ninguna cantidad de juegos políticos evitaría que Vale nos aceptara después de eso. Los cazadores que estaban allí y los pocos que fueron enviados se vieron rápidamente abrumados y cualquier tipo de evacuación estructurada fue destruida desde el principio. La única opción era hacer un tiro directo a Vale usando el túnel del tren, y mi hijo y yo estábamos muy por delante del resto en lo que respecta a eso. Un torrente de lágrimas rodó por las mejillas de Head. Realmente pensé que lo lograríamos. Creo en la luz al final del túnel, pero el consejo de Vale tenía otros planes. Para proteger a la gente de Vale, volaron el túnel y provocaron un derrumbe. Desafortunadamente, sucedió justo encima de mi hijo y de mí. De alguna manera salí con solo unos pocos rasguños, pero él estaba enterrado. Cavé y cavé y cavé hasta que mis manos sangraron, pero no lo encontré. El dolor que sentí, el dolor que todavía siento, fue indescriptible. Lloré y grité y lloré, maldije y chillé. Todo lo que quería era recuperar a mi hijo, y si no podía tenerlo, entonces iba a hacer que los bastardos que me lo arrebataron pagaran. Entonces, lo que estás diciendo es que si tu hijo no hubiera muerto no habrías intentado poner una bomba en una reunión del Consejo de Vale. Por ejemplo, si tu hijo hubiera salido vivo de los escombros, te habrías sentido eufórico. Si esta es tu idea de una broma, puedes parar ahora mismo, gruñó Head. No es broma, solo pregunto. Por supuesto que lo habría hecho. ¿Qué padre no lo haría? Muy bien, solo una última pregunta. ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué quieres decir? Quedaste atrapado en el túnel del tren con una pared de tierra a un lado y una manada de Grimm al otro. ¿Cómo escapaste cuando nadie más pudo? Head se dio la vuelta y dijo, no me creerías. Te sorprendería lo que creo. Era un ángel, susurró Head, sus mejillas sonrojándose ligeramente. ¿Puedes describir este ángel? No lo sé realmente. Era confuso, parecía casi una persona. Se me ocurrió justo cuando acepté que los Grimm iban a matarme. Extendió su mano y la tomé. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en un campo de hierba sobre el túnel del tren. Una vez que descubrí dónde estaba, cojeé hasta Vale y preparé mi venganza. Interesante, entonces un ángulo te salvó al deformarte de alguna manera a través de al menos 100 pies de roca y tierra, o podría haberte hecho intangible y haberte transportado, supongo. ¿Crees que estoy loco o que solo lo soñé todo, no? Por supuesto, estás loco, solo un idiota intentaría matar al Consejo de Vale, pero no puedes ni soñar con que estás fuera de una trampa mortal. Aunque con lo que ha estado sucediendo en Metros Glen tal vez no sea completamente imposible, dijo Whitley más para sí mismo que para Head. Espera, ¿qué está pasando en el Monte Glen? Gracias por su relato. Fue una información muy reveladora. Espero que tenga un buen día, señor Flake. Espera. Te lo pedí. Whitley colgó el teléfono que facilitaba su comunicación e ignoró los golpes en el cristal. Los guardias llegaron rápidamente a recoger al hombre enfurecido mientras escoltaban a Whitley hacia la salida. Si no lo hubiera hecho ya, Whitley le habría advertido de que su temperamento lo metería en problemas algún día. No era que Whitley no simpatizara con su historia, tenía corazón, pero todo lo que había sucedido era cosa del pasado y él tenía la vista puesta en el futuro. Como mínimo, Head le había dado algunas ideas nuevas con las que experimentar, pero antes de eso necesitaba informar a Jaune. Definitivamente necesitaba escuchar sobre esto. Había sido un viaje que valió la pena. Tenían todo lo que necesitaban. Con la información que obtuvo Whitley, sabían quién era el eco especial y exactamente qué necesitaba Emerald para mostrarle. Todo lo que faltaba por hacer era ponerlo en marcha. Solo tenían que llevar a Emerald hasta el eco de Head Flake y, aunque no podían verlo, estaba claro dónde estaba. Jaune miró el túnel del tren al que él y Emerald habían intentado entrar ayer. Ya lo había sospechado, pero la información de Whitley lo confirmó. El eco de Head estaba vigilando el túnel del tren y era fácil averiguar por qué. No quería que nadie se metiera con el lugar de entierro del hijo de Flake.
Lo que significaba que si llegaban allí, no solo se garantizaría que el eco de Jet estuviera allí, sino que estarían en el lugar perfecto para que Emerald tejiera su ilusión. El único obstáculo que quedaba era atravesar el túnel del tren sin que los pusieran a dormir. No había una forma segura de evitarlo, pero Jaune tenía una teoría y saber qué podía suceder era la mitad de la batalla. Mientras los dos mantuvieran la conciencia despierta, deberían estar bien. ¿Estamos listos para partir o estás esperando que algo salga mal? Preguntó Emerald, desde su lugar en el tren que acababan de terminar de construir. De acuerdo, llamarlo tren era como llamar dirigible a un avión de papel. En realidad, todo lo que habían hecho era un carro de mano autopropulsado. Jaune no tenía un gran conocimiento técnico, pero incluso él, con la generosa ayuda de Emerald, podía hacer una plataforma con 4 ruedas y ponerle un motor para que se moviera. Las piezas eran fáciles de encontrar, ya que tenían la estación de tren y sus suministros ya contenían cristales de polvo de repuesto para alimentarla. Además, su pequeña creación estaba equipada con algunos pequeños reflectores, que abundaban en una ciudad subterránea, y un grabado para proporcionarles una defensa adicional contra el eco de Jet. Este grabado era exactamente lo opuesto al que usaba para atrapar los ecos, alejando la mente en lugar de atraerla. Lamentablemente, no era tan efectivo como el otro, ya que el poco sueño que había tenido la noche anterior todavía había estado plagado de pesadillas inducidas por el eco, incluso después de que se le hubiera ocurrido la idea. Jaune sospechaba que la diferencia se debía a que en el experimento original los ecos ya querían entrar en su cabeza mientras luchaban activamente contra los efectos de este grabado. Aún así, cualquier cantidad de protección era útil. «¿Estás distraído otra vez?», gritó Emerald. «Lo siento, voy para allá enseguida». En realidad no había más motivos para demorarse. Jaune caminó hacia su vehículo, pero de repente se sintió mareado. Se llevó la mano a la frente y se tambaleó un poco antes de recuperarse. «¿Estás bien?», dijo Emerald, lista para bajarse del carrito y unirse a él. Él extendió una mano para detenerla. «Estoy bien», respondió, al tiempo que notaba que un par de gotas de sangre se filtraban de su nariz al suelo. Esto había sucedido de vez en cuando desde que indagó en su mente. Los episodios nunca duraban más de unos pocos segundos, pero no disminuían en intensidad o frecuencia, lo que le preocupaba. Sin embargo, como no quería darle a Emerald nada de qué preocuparse, subió rápidamente a su vehículo improvisado, se sentó frente a su compañero y puso en marcha el motor. Siseó como un gato moribundo mientras lo ponían a trabajar por primera vez en décadas, pero poco a poco las ruedas giraron y los hicieron avanzar. La plataforma con ruedas entró en el túnel del tren con un ruido metálico mientras los dos esperaban en silencio, echando un vistazo rápido a su entorno ahora que estaban iluminados por los reflectores. «Parece que logramos entrar», dijo Jaune. «No lo sabes. Es posible que ya te hayan pillado en un sueño, hablando con una falsa Esmeralda». Jaune extendió la mano y su diario apareció en ella como siempre. «Creo que lo sé», dijo. «Presume», resopló Esmeralda. El carro avanzaba a paso firme. Sinceramente, habría sido más rápido si hubieran corrido, pero había varias razones por las que Jaune había insistido en que viajaran de esa manera. Por un lado, al seguir las vías y con todas sus luces, no había forma de que pudieran perderse. En segundo lugar, siempre podrían estar mirándose de esa manera. La razón por la que los habían atrapado a ambos la última vez fue porque no se habían concentrado el uno en el otro, o eso creía Jaune. De todos modos, no parecía probable que el eco de Jet pudiera haberlos dejado inconscientes a ambos al mismo tiempo. Si se mantenían los ojos en el otro todo el tiempo, entonces en el momento en que uno de ellos se quedara dormido, el otro podría despertarlos rápidamente y comenzar un juego de mantenerse alejados. Incluso si eso no funcionaba y ambos eran atrapados nuevamente, el hecho de que estuvieran en un carro significaría que seguirían avanzando. Iban lo suficientemente lento como para no terminar como manchas de sangre si se estrellaban contra el bloqueo de rocas mientras estaban inconscientes. Entonces solo era cuestión de que Emerald se liberara con su semblante y ya estuviera en posición de borrar los ecos para siempre. Jaune pensó que era un plan bastante sólido. El único problema sería encontrarse con Grimm, pero eso era un riesgo sin importar lo que hicieran y no había una buena manera de evitarlo. Afortunadamente, hasta ahora no había habido ninguno en el túnel, lo cual era extraño considerando que el túnel debería haber sido el lugar más desesperanzador de todo el Monte Glen. La falta de Grimm no era lo único que faltaba, y por la forma en que Emerald se movía, ella también lo había notado.
No siento nada, dijo. Nosotros tampoco sentimos nada cuando nos noquearon por primera vez, le recordó Jaune. Pero incluso antes las cosas se sentían mal, ¿y te has dado cuenta? El olor no es tan potente. Jaune se había dado cuenta, pero no había pensado en mencionarlo. No era como si pudieran hacer algo al respecto. Tal vez mi grabador esté funcionando mejor de lo que pensaba. ¿Y si está planeando algo, esperando a que lleguemos lo suficientemente lejos como para que no podamos dar la vuelta? ¿Qué podría estar planeando? La única opción que tiene es intentar invadir nuestro cerebro. Si no puede hacerlo, está completamente indefenso. Supongo que me resulta difícil creer que esto terminará pronto. Lo dices como si hubiéramos estado aquí durante años en lugar de 2 días y medio, bromeó Jaune. Parece que sí, respondió Emerald. Regresaron a su relativa tranquilidad sin hacer nada más que pensar en cómo pasar el tiempo. Ningún grin ni ningún intento de invasión mental. No fue hasta 1 hora después de ese viaje que vieron algo. Un esqueleto tendido en las vías. ¿Deberíamos moverlo?, preguntó Esmeralda. Por mucho que a Jaune le hubiera gustado, probablemente no era una buena idea. Sería necesario que al menos uno de ellos saltara, lo que le daría al eco de Head la oportunidad perfecta para atacar si realmente estaba esperando en el túnel. Jaune solo susurró una disculpa que también era una oración mientras el carro pasaba por encima del cadáver, aplastando huesos frágiles bajo sus ruedas. No iba a ser el último cadáver que vieron, cuanto más avanzaban, más cadáveres había. Pasaron por encima de al menos 2 cuerpos más de los fallecidos, cada uno cedido con su propio crujido distintivo. La única buena noticia era que el aumento de cuerpos probablemente significaba que estaban cerca del final de la fila. Efectivamente, apareció menos de 10 minutos después. Una sólida pared de rocas y tierra. No parecía haber cambiado desde que Jaune la había visto años antes. La única diferencia era la falta de grim y de gente. Apagó el motor y el carro se detuvo lentamente, el único sonido en todo el túnel llegó a su fin. Se quedaron allí sentados un rato, ninguno de los dos quería desembarcar. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Emerald. Jaune suspiró y dio los primeros pasos para bajar del carro. Se alejó del grabado y de su vista conectada. Todavía nada. Su diario apareció en su mano y desapareció como siempre. No lo sé, admitió finalmente. Todo el plan dependía de que el eco de Jet estuviera allí. Si no, no tenía sentido. Bien podrían haber montado en la atracción más tonta del parque de diversiones del mundo, por lo que importaba. Tal vez deberíamos empezar a tocar ese muro de piedra, sugirió Emerald, saltando del carro para estar a su lado. Si realmente empezamos a tocar el lugar de entierro del hijo, estoy segura de que el eco no podrá ignorarlo. Podría ser mejor intentarlo. Pero no dieron más que unos pocos pasos cuando la atmósfera cambió por completo. El túnel parecía volverse más frío y estrecho, el olor volvió a ser intenso y las palabras piérdete atravesaron el aire. Jaune y Emerald se dieron la vuelta, más por instinto que por otra cosa, y vieron una columna de humo oscuro que tenía la forma tenue de una persona. Jaune intentó invocar su diario y Emerald intentó usar su apariencia para perturbar el mundo, pero el diario de Jaune llegó a él sin problemas y la apariencia de Emerald no encontró nada que lo perturbara. Solo había una conclusión. No estamos atrapados en un sueño, gritó Esmeralda. Me doy cuenta de eso, gritó Jaune. El riel metálico de la vía del tren crujió antes de desacoplarse y dispararse hacia ellos. Jaune apenas tuvo tiempo de levantar su escudo antes de que la serpiente de acero se estrellara contra él. Emerald se vio obligada a esquivarla cuando otra se lanzó hacia adelante. ¿Qué pasó con los ecos que son completamente inofensivos en el mundo físico? Eso fue antes de saber que Jet era en parte poltergeist. El Jaune estaba bloqueando el ataque antes de lanzar otro golpe. Esta vez, el impacto lo empujó hacia atrás y sintió que sus huesos temblaban. Aún así, se mantuvo de pie y blandió su espada en un contraataque. Los resultados no fueron los que esperaba. Su espada rebotó sin dejar un rasguño. Intentó reposicionarse, pero un tercer riel se unió a su hermano, y esta vez Jaune salió volando. Su espalda golpeó la pared de estruendo, lo que provocó que una parte de ella se desprendiera. Emerald no lo estaba haciendo mucho mejor. Si bien era lo suficientemente ágil como para evadir su propio grupo de serpientes retorcidas, sus armas estaban haciendo tanto como las de Jaune. Es decir, no estaban haciendo nada. En un momento, intentó disparar algunas rondas al eco de Jet, pero eso terminó como se esperaba, atravesándolo. Usa tu apariencia en ello.
Gritó Jaune mientras se agachaba para esquivar un ataque que intentaba clavarle la cabeza. Necesito tiempo para concentrarme en lo que ahora mismo no puedo hacer. Emerald saltó sobre uno de los rieles, casi montándolo, pero se vio obligada a bajarse cuando el otro se deslizó por el borde del que ella estaba. Piérdete. Parecía decir la caverna. Estamos tratando de ayudarte, maldita sea. Jaune bloqueó y desvió a la serpiente, pero la otra lo rozó. Su aura lo protegió, pero lo hizo tropezar lo suficiente como para que no pudiera evitar el viaje de regreso de la serpiente retorcida. Su lado sin escudo tuvo que recibir la peor parte del impacto, ya que fue derribado una vez más. Esto era malo. Ninguno de los dos podía cortar acero sólido con sus armas solamente, y el maestro de ceremonias era completamente inmune. Emerald necesitaba tiempo para tejer su semblante, pero para conseguir ese tiempo necesitaban detener a las serpientes furiosas por un momento. Lo cual solo podían hacer si detenían el eco de Head con el semblante de Emerald. Básicamente, estaban atrapados. Frenéticamente, buscó algo que pudiera usar hasta que sus ojos se posaron en el carro en el que viajaban. Corrió hacia él, esquivando por poco un riel poseído que se desplomó desde arriba. El carro no era tan pesado, así que cuando Jaune se acercó, una fuerte patada fue suficiente para enviarlo rodando hacia el eco. Fue leve, pero el eco de Head reaccionó al grabado marcado en el carro. El humo se dobló como si lo hubiera arrastrado el viento y, por un instante, las serpientes de los rieles se congelaron. Emerald, ahora. En ello. Emerald se detuvo para concentrarse, pero el eco de Head se recuperó demasiado rápido simplemente retrocediendo unos pocos pies. Sin embargo, su mayor distancia no obstaculizó su control de las serpientes en lo más mínimo. Atacaron con tanta ferocidad como antes, lo que obligó a Emerald a soltar su semblante. Jaune corrió hacia adelante para darle otro empujón al carro, pero mientras lo hacía, lo atacó otro mareo. No, ahora no, murmuró. Las dos serpientes, que se acercaban a él, se convirtieron en un borroso grupo de 4. Con la cabeza palpitante y el sentido del equilibrio completamente desequilibrado, Jaune solo pudo lanzarse hacia la izquierda y esperar lo mejor. Lo mejor no sucedió. La barandilla se estrelló contra su pecho y lo elevó por los aires. Incluso a través de su aura, sintió como si su caja torácica se estuviera derrumbando. Maldito Ridley por obligarlo a renunciar a su coraza en nombre de la moda. Jaune se deslizó por la punta de la barandilla antes de que ésta pudiera aplastarlo contra el techo, pero al hacerlo quedó varado en el aire. No pudo hacer nada cuando la otra serpiente se acercó y lo aplastó. Esta vez no solo golpeó la pared de escombros, sino que se estrelló contra ella. Se agarró a todas las rocas que pudo para salir, sabiendo que otro golpe de viga de acero estaba a la vuelta de la esquina. No sabía qué tan baja estaba su aura, pero sabía que no podría soportar muchos más ataques de ese tipo. Le tomó unos 15 segundos emerger, pero eso le pareció demasiado tiempo. Debería haber sido golpeado en ese lapso de tiempo. Un doloroso gruñido le alertó de por qué no lo había sido. El eco de Head aparentemente había decidido desviar a las dos serpientes que lo atacaban en dirección a Emerald, lo que le dio un total de 4 con las que lidiar. Era una batalla que estaba perdiendo rápidamente. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Probablemente tenía tiempo para hacer un grabado ahora, pero no se le ocurría ninguno que pudiera detener esas monstruosidades de acero. De ninguna manera un grabado de fuego de tamaño estándar sería capaz de derretirlas. Las enredaderas o el hielo no serían suficientes para sujetarlas. ¿Podría hacer que se oxidaran de alguna manera? Emerald esquivó a una serpiente, saltó sobre otra, pero recibió a la tercera por la espalda. Su aura se encendió y cayó de rodillas, y el eco de Head no le dio la oportunidad de levantarse. Las otras 3 serpientes se acercaron como las garras de un pájaro. Jaune se dio cuenta de que Emerald no iba a poder evitarlo. El terror se apoderó de él cuando apretó con más fuerza una roca que había olvidado que sostenía. En un momento de desesperación, arrojó el eco de Head. Fue solo cuando volaba por el aire que vio que no era una roca en absoluto, sino un cráneo humano. Con la mente trabajando a toda máquina, Jaune gritó lo único que pensó que podría llamar la atención de los ecos. «Oye, Head, aquí está tu hijo». El humo se balanceó un poco en un movimiento que pudo haber estado girando, pero la forma en que las 4 serpientes se lanzaron hacia adelante para atrapar el cráneo dejó en claro que tuvo un efecto.
Jaune no tenía idea de si ese era realmente el cráneo del hijo de Het, pero, presa del pánico paternal, el eco de Het no lo cuestionó, ni pensó en cómo 4 rieles de acero probablemente serían un amortiguador peor que simplemente dejar que el cráneo cayera al suelo. Esmeralda, empieza de nuevo con la ilusión. No voy a tener suficiente tiempo, dijo poniéndose de pie. Haré tiempo. ¿Cómo? Hazlo. Jaune no se tomó el tiempo de ver lo que hacía su compañero. Su único pensamiento era llegar al vagón del tren lo más rápido posible. El silbido del aire detrás de él le hizo saber que al menos una de las serpientes lo estaba persiguiendo. Estaba tan cerca que solo estaba a un par de pies de distancia. Por favor, que esto funcione. Si él estaba equivocado, entonces se acabó. Él y Emerald serían enterrados allí como el resto. El chirrido del metal al doblarse de una manera que no se suponía que lo condenara a estar a unos cuantos metros de distancia. No lo lograría, pero tal vez no lo necesitaba. La serpiente que se lanzaba al suelo voló sobre él y lo pasó, chocando contra el endeble vagón de tren, que se partió en pedazos. Las únicas fuentes de luz se apagaron y el cobarde quedó sumido en la oscuridad. Het Flake no podía ver. Los dos que se habían atrevido a perturbar el lugar de descanso de su hijo estaban perdidos para él. Todavía podía sentir a sus guardianes, pero ya no sabía a dónde enviarlos. Un momento, ahora había una luz. Se encendió y él estaba de vuelta en ese fatídico día. Sabía que arañar el estruendo no traería a su hijo de vuelta, pero lo hizo de todos modos. ¿Por qué no lo haría? Podría ser inútil, pero ya estaba muerto, así que cavó. Cavó y cavó sabiendo que no encontraría nada, pero esta vez él. Un pequeño brazo sucio asomó por el suelo. Het lo agarró con todas sus fuerzas y sacó a un niño que estaba cubierto de tierra. Tosió y resopló mientras expulsaba los desechos de su garganta y boca. «¿Papá?», susurró. Estaba débil y herido, pero estaba vivo. Het no había fallado. Apretó a su hijo contra su pecho y, por primera vez desde que murió su esposa, lloró. «Estoy aquí. Ahora eres libre». ¿Funcionó? Creo que sí. El olor ha desaparecido y no hay raíles de tren que quieran matarnos. ¿Está seguro? No, no estoy seguro. No puedo ver nada. Si nadie hubiera apagado las luces, tal vez yo podría. ¡Ay! Acabo de golpearme el pie con algo. ¿Te apuras? Estoy trabajando en ello. Tampoco puedo ver nada. Oh, espera, creo que lo encontré. La linterna en la mano de Jaune cobró vida. No era tan brillante como la que tenían en el carrito, pero al menos podían ver. Los rieles del tren que los habían estado atacando ahora estaban pegados en su lugar como una escultura de arte abstracto, y no había señales del ser humeante. Creo que realmente lo logramos. Emerald se acercó y se dejó caer de rodillas, dejando escapar un profundo suspiro. Gracias Olum, no puedo esperar a salir de aquí. Estoy lista para ese descanso del que hablabas. Creo que 2 años serán suficientes para que me recupere. Ya veremos, dijo Jaune riendo y extendiendo la mano para ayudar a Emerald a levantarse. Vámonos a casa.